Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, acá ya estamos esperando la señal de que empiece a grabar la clase, así que ya comenzamos. Primero, Hola, bueno, les quiero agradecer, me presento, soy Javier Viera eh, y tengo a cargo este curso de honorarios. Ya habíamos hecho, creo que hay alguien que tiene abierto el micrófono y rebota amigos, me parece. Bueno, habíamos hecho el año pasado, a finales de año, el curso de sucesiones, la parte práctica. Y luego habíamos hecho estas dos clases de honorarios y este año volvemos también con la misma temática, así que no sé si alguno de ustedes también fue alumno en alguno de los otros cursos. Un poco para presentarme para aquellos que todavía no han cursado, yo escribí un libro hace un tiempo, para la época después de la pandemia, sobre actuación profesional, derecho sucesorio, un libro práctico de Editorial D&D, que bueno, ahora justo lo estaba haciendo la edición ampliada, que cada vez que quiero terminarlo siempre surge algo nuevo. Pero bueno, ya prontamente va a estar. Y yo, digamos, generalmente estaba dando clases de diplomaturas de sucesiones y también asesoramiento en PyME en el marco de lo que es grupo profesional que depende de Editorial D&D. De hecho, en este momento estamos dando un curso de pymes y ahí viene la invitación. El cuatrimestre que viene, a partir de agosto, estamos dando una diplomatura de 15 clases sobre también tema de práctica en sucesión. Así que bueno, también después yo les voy a pasar mi Instagram donde ahí publico estos avisos académicos y demás. Y también después les paso mi mail. ¿Por qué? Porque acá tenemos 2 horas de clase, ¿sí? La verdad que es un tema que por ahí, digamos, a veces no llegamos con lo que es la clase, con los temas, si bien tenemos la clase que viene, entonces a veces me parece más pertinente. Yo estoy abierto a cualquier consulta, duda, inquietud, mientras sea corta o sea algo que estuve justo hablando, pero a veces, y yo también estoy a veces o estuve del otro lado, y por ahí uno tiene una consulta un poco más amplia, entonces yo les habilito mi mail que es javieranib@gmail.com, o sea, mis 3 nombres. Y también, que nunca me acuerdo, pero ahora justo lo voy a abrir, mi Instagram, donde ahí más que nada publico, es abog, de abogado, abog.javieranibalviera.uva. Ese es mi Instagram, tanto por mensaje ahí en Instagram o por mail, cualquier duda o inquietud que ustedes tengan, inclusive algo vinculado a sus sesiones, si yo puedo tomarme un ratito y darles una mano, no tengo ningún problema porque yo también muchas veces recurría y sigo recurriendo a lo que es consultas con colegas. Bueno, de hecho después voy a hacer alguna mención respecto de algunas cuestiones que hacen el rol del abogado, que digamos, obviamente lo voy a unir con el tema de honorarios, pero me parece que siempre hay que un poco reforzar el rol que nosotros tenemos como abogados y un poco cómo choca con lo que la sociedad o la comunidad, digamos, piensa sobre nosotros. Después lo vamos a abordar, pero bueno, más que nada en los avisos parroquiales tenemos los canales de comunicación, mail, el Instagram, más allá, reitero, de cualquier consulta, pero a veces me ha pasado que parece hacer larga la consulta y más que nada en sucesiones cuando uno tiene que hilar en el enunciado, entonces por ahí para la practicidad de la clase a veces está bueno, o si ustedes se quieren explayar con el mail yo no tengo problema. Así que eso en cuanto a avisos parroquiales. El material lo van a estar subiendo, yo ya lo pasé. Puede que, si, no sé si lo subieron o no, pero siempre cuando termina la clase yo por ahí después agrego algo más o porque surgió algo, entonces solemos agregarlo después al material. Pero bueno, más que nada eso, yo ahora les voy a compartir algunas cosas que les voy a compartir, por ahí están en mi libro. Yo a veces lo recorto y lo pego en algunos Word que armo que siempre hago el mismo chiste, no tiene mucho color ni nada, soy medio rústico a la hora de armar, pero más que nada me interesa que le queden las ideas fuerza de algunos temas, como para que después ustedes puedan, en el caso de retomar el tema y refrescarlo, les quede, digamos, con esas ideas fuerza. Yo ahora les voy a compartir pantalla, les voy a pedir por favor que me digan si se ve, ahí creo que se ve. Entonces vamos a ir a lo importante que es el material. Primero, vamos a la bibliografía recomendada, ¿sí? Me corro de mi libro, no voy a ser autorreferencial. Vamos a lo que es honorarios, ¿sí? Yo tengo 3 obras de consulta. Hay una que es Ley de Honorarios. Recordemos que tenemos la Ley Nacional 27423. Acá hay una obra
de El Dial, que está comentada. Es Ley de Honorarios Profesionales, comentada de Luis Rodríguez Sayach y Walter Luis Kunzman. Después, hay otra ley de lo que es provincia 14967 que está comentada, que creo que la tengo por acá, que es de Leandro Vanegas. A ver, acá. Esto es solamente por ebook. Yo soy más del papel, pero bueno, no me quedó otra que dentro de poco estoy pensando en mandarla a imprimir. Honorarios de abogados y procuradores en la provincia de Buenos Aires, de El Dial también. Yo la terminé comprando, me la mandaron por mail. Está comentada la 14967. Esto está bueno tenerlo a mano, más allá de las leyes, que las tenemos en Infoleg, porque bueno, uno puede desgranar si tuvo alguna cuestión con algún artículo en particular, está bueno tener, yo siempre soy partidario de las leyes comentadas. Después, ya que estamos, si bien estamos en horario de sucesiones, sobre sucesiones en sí, aquellos que por ahí no cursaron el curso anterior de 4 clases, que yo siempre, digamos, no quiero ser repetitivo, pero bueno, digamos, como siempre el público se renueva, trato de hilar todo en conjunto. Obras que para tener en cuenta quienes estén empezando a ver el tema de sucesiones, tenemos Proceso Sucesorio de Graciela Medina, es una muy buena obra. La obra que para mí es la que resume práctica con teoría y es un solo tomo es la de Ferrer, que es el Manual Práctico de Sucesiones. Es una muy y después está de Lloveras y Faroni, lo que sería Derecho Sucesorio, que son 2 tomos. O sea, el de Medina y este de Lloveras son 2 tomos y el de Ferrer es un solo libro. El de Ferrer me parece que en lo que es aquellos que quieren empezar a ampliar su biblioteca, partidariamente, desde mi humilde opinión, es a lo que apuntaría. Precio-calidad es excelente, tiene algunos modelos de escritos y demás. Obviamente, respecto de mi libro, estamos por sacar la edición ampliada. Creo que ahora sale una reedición idéntica a la que estaba, pero yo la estoy ampliando con más teoría y con, a ver, se actualizaron hasta las páginas web, porque digamos, del año 2021 acá cambiaron algunas cosas. Entonces, yo lo estoy poniendo al día. Calculo que para el segundo semestre ya estaría saliendo, pero bueno, hago solamente la referencia. Pero en lo que es honorio específicamente, también hay otro libro, además de las leyes de honorarios comentadas del día al que les comenté, hay otra guía práctica de honorarios de Pesaresi, que es esta, ¿sí? De Editorial Estudio. Seguramente se acordarán cuando éramos estudiantes que utilizábamos muchas obras de Editorial Estudio, que son guías y demás, que, a ver, uno, las guías no hay que malinterpretarlas, a veces son mejores que los propios libros de grandes juristas, porque tienen la información necesaria. De hecho, yo me inspiré un poco en eso, traté de hacer un mix en mi libro, eh, pero bueno, hay cosas que no nos dan en la facultad, que es digamos, bajar a línea a lo cotidiano, al día a día del expediente, y un poco la idea de estos cursos o de la diplomatura que yo doy también en grupo profesional es eso, es bajar un poco a tierra y tratar, digamos, de dominar estas cuestiones que desde lo cotidiano, desde la práctica, muchas veces van cambiando porque tenemos estas nuevas herramientas tecnológicas, pero bueno, nos tuvimos que acostumbrar y siempre que nos acostumbramos se empiezan a modificar. No sé, los que tienen matrícula en provincia, por ejemplo, que tenemos el token. Yo ahora hace poquito tuve que ir, yo estoy matriculado en San Isidro y tuve que ir hasta allá porque cambiaron el certificado. Certificado que es nacional, porque creo que es el OMPI, no sé, a mí me llega un mail que pensaba que era un spam. Cada 2 años más o menos hay que cambiar el certificado, se renueva, hay que ir al colegio donde uno está matriculado o alguna dependencia de lo que sería nación, que hay distintos lugares y uno va con el token y le renueva el certificado. Bueno, eso hay que estar siempre a la expectativa de que llegue el mail o cuando uno ingresa al sistema de la Corte Suprema de Provincias va avisando, tal fecha le vence el certificado. Bueno, son cuestiones que nos vamos acomodando, que seguramente tengamos un vencimiento cuando el token esté por vencer, digamos, el certificado, y nos vamos acostumbrando y nos vamos acomodando. Entonces, por un lado me parece mucho mejor tener todo esto ahí que tenemos online, porque, digamos, a veces pasa que tenemos un expediente en algún lugar lejano y ni siquiera tuvimos que ir a la mesa de entrada, con lo cual agiliza un montón. Pero por otro lado también tenemos estas cuestiones de que no se caiga la conectividad, de que ande el token y bueno, todas esas cuestiones que en Capital por suerte no tenemos token y es mucho más ameno, ¿sí? Un poco lo que vamos a ver hoy de honorarios y la clase que viene, vamos a tratar de comparar en la medida de ser posible
son bastante similares las leyes, cuestiones de provincia y de justicia nacional. Capital digo justicia nacional, porque recuerden que tenemos también ciertas cuestiones que están dentro de lo que es la justicia, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires, no lo civil, que todavía está en lo nacional. Pero bueno, hay también una ley propia de lo que es el ámbito de la justicia de la ciudad, que hay unos suma más caros en lo que es justicia de la ciudad de Buenos Aires respecto de los que se publican en el Colegio de Abogados, que dependen de la Corte Suprema, que es el UMA un poquito más barato, solo dos suma, pero digamos, son unidades distintas en cuanto al monto. Así que digamos que coexisten esas tres normativas. Yo voy a hacer hincapié más que nada en lo que es la 27423, que es la nacional, que es la que aplicamos cuando tenemos una sucesión acá en Ciudad de Buenos Aires, pero hay algunas cuestiones puntuales de provincia, que a modo ya de adelanto, cuando tenemos el expediente sucesorio en provincia de Buenos Aires, está sí o sí la regulación de honorarios. ¿Por qué? Porque hay aportes obligatorios, jubilatorios en lo que es provincia, a diferencia de lo que es el ámbito de justicia nacional, que no lo tenemos. Hubo una época, no sé, digamos, si tenemos diferentes edades acá en el público, yo me acuerdo todavía no me había recibido, estaba haciendo procuración, había salido lo que era Casaba, que era una caja, que había pros y contras, y en un momento estuvo eso, después lo dejaron de lado, pero bueno, hoy el que solamente ejerce en el ámbito de la justicia nacional, digamos, tiene su matrícula en el Colegio de Abogados, hace sus aportes a la caja común de ANSES con su monotributo o, digamos, con el responsable inscripto y el autónomos. eh, pero en provincia de Buenos Aires, quienes tenemos la matrícula de manera doble o solamente en provincia de Buenos Aires, tenemos la obligación de registrarnos en la caja de abogados de provincia y de hacer los aportes pertinentes, con lo cual ahí ya seguro en un expediente vamos a tener la regulación, vamos a ver clasificación de tareas, vamos a ver algunas cuestiones de cuándo la irrenunciabilidad a los honorarios tiene excepción, como en el caso de causa propia o de algún familiar, ¿sí? Entonces, para esos artículos yo después lo voy a ir marcando lo que es de mayor relevancia. Así que bueno, más o menos esto es lo que sería el curso que, reitero, nos pasó el año pasado, que en un momento vamos medio a vuelo de pájaro más rápido para que pueda entrar la temática. Así que bueno, esto es lo que es bibliografía que les recomiendo. Después si hay alguna que otra obra, digamos, estaría bueno si alguien me comparte o nos dice si hay alguna obra de comentada distinto. En cuanto a la ley en sí, también siempre recomiendo Infoleg. ¿Por qué? Porque tenemos actualizado de manera online, o sea, ponen en el buscador ley, en este caso Instituto de Infolec, y cuando ingresan van a ver, acá van a tener aquellos que por ahí nunca lo usaron, por ahí muchos lo usan y se está hablando de algo que ya lo sabemos, pero bueno, yo siempre voy a texto actualizado de la norma que estemos buscando, ¿sí? Obviamente de lo que es nación. Pinchamos ahí y nos va a aparecer la normativa, en este caso la 27423, pero lo que les quiero marcar es esto. Van a ver que abajo siempre con un artículo se modifica o lo que suceda en cuanto a novedades, les va a aparecer el cambio que tuvo, en este caso hay un cambio con el decreto en el artículo 5. Acá hubo una observación, ¿sí? En el año 17, pero en cada normativa va a estar actualizada. Aquellos que se dediquen a laboral, hubo hace poco en marzo una modificación, entonces siempre está bueno, esto lo hago más amplio. Cuando recurrimos a la normativa para no quedarnos desactualizados, yo utilizo este servicio. Después también tenemos esos servicios pagos, como no sé, no quiero dar marcas, digamos, pero que nos mandan jurisprudencia, que tenemos buscadores y demás, pero más allá de eso, siempre, a mí particularmente, cuando, si uno más o menos ya a esta altura los artículos más o menos los tiene, cuando tengo que ir a la normativa puntual, utilizo Infolex porque lo tengo al día actualizado. Así que eso como consejo siempre lo marco para que lo tengan en cuenta. Y después también en el SAIG, que es el SAIJ, aquellos que también necesiten un código civil comercial comentado, hay uno, yo ahora justo no ingresé después, sino más tarde ingreso, ponen código comentado, código civil comercial comentado SAIJ y les va a aparecer por tomos. Creo que es la obra que, no sé si está Medina o Lorenzetti, es un código comentado que está de manera gratuita subido
Y también para mí es de mucha ayuda porque tenemos una muy buena obra, lo podemos acceder de manera gratuita y siempre lo recomiendo. Más que nada cuando estamos frente a una situación donde necesitamos un poco interpretar, profundizar en algún artículo en particular, está bueno, tenemos doctrina, tenemos jurisprudencia, más allá, reitero, de que siempre está bueno tener la biblioteca amplia con libros, tener lo que es algún servicio de estos que nos brindan búsqueda de jurisprudencia. Bueno, hoy hay inteligencia artificial, hay un montón de elementos. Yo a veces chusmeo que me llegan por Instagram nuevos aplicativos y uno siempre trata de estar al día con esas cosas, pero bueno, hay un sinfín de herramientas. Yo soy de garantizarme que la fuente sea válida, con lo cual empecé Infolec. Digamos, obviamente no va a tener, salvo que lo hackeen, digamos, sé que está la normativa actualizada y demás, pero bueno, esto siempre es bueno tenerlo en cuenta. Bien, vamos a lo que es el material de la clase de hoy. Acá, recomendaciones, voy a correr esto. Acá yo un poco les decía al principio el tema del rol del abogado. Voy a hacer una breve introducción porque acá hay un punto. Si hablamos de honorarios, primero tenemos que tener un cliente, ¿sí? Y acá hay algo que siempre me gusta explayarme un poquito más allá del tema de la sucesión en sí, pero es un concepto que yo siempre lo remarco, que es, en general, hablo de la sociedad porque son donde están nuestros clientes, digamos, o nuestros clientes actuales o los potenciales clientes. Hay de que el abogado solamente viene a resolver conflictos, ¿sí? Y eso en realidad yo siempre digo, bueno, nosotros tenemos que ejercer un rol preventivo, que obviamente en la sucesión en sí no es salvo que haya un problema entre herederos y demás, eh, y ahí ya entraríamos en un tema de planificación patrimonial, ¿sí? En el sentido de que en una familia pueden, con algunos mecanismos, resolver en vida, llámense donaciones a los hijos, ¿sí? Eh, digamos, ya generar que la herencia quede más o menos tramitada, pero principalmente nosotros nos ven como si fuéramos solamente para litigar y venir a intervenir cuando hay un problema. Y hay un rol que podemos hacer que es el preventivo, ¿sí? Que es el acompañar a los clientes, resolviendo, anticipándonos, ordenándolos. Aquellos que se dediquen a asesorar en pyme van a tener la posibilidad de hacer auditorías laborales, societarias y ir resolviéndole de manera anticipada con ese orden al cliente su problema. Y en ese marco seguramente muchas veces llegue la sucesión del papá de uno de los socios, ¿sí? Que muchas veces sucede que puede llegar. Pero más que nada, digamos, esto siempre lo remarco que es ese rol preventivo que podemos ejercer, ni que hablar si el cliente que después nos viene con la asociación, todos los asesoramos, entonces muchas veces quedan hasta, no habían hecho la asociación del abuelo, bueno, vayan haciéndola, y en el medio de eso por ahí falleció alguno de los familiares restantes y se complementa, pero digamos, hay muchas cuestiones de manera preventiva u organizativa que el abogado puede hacer. En ese sentido también otro de los conceptos que yo siempre remarco, que tiene mucho que ver con el tema del honorario en sí, que es cómo nos paramos frente al cliente y es del tema de la objetividad, ¿sí? En el caso de las sucesiones, obviamente va a haber muchos temas no resueltos, son cuestiones familiares, cuestiones que no se resolvieron en vida del causante, que siguen sin resolverse y va a tener esos condimentos la sucesión. Y nosotros me corro por ahí de algo que sea un conflicto que sea inevitable, pero si tenemos dos, tres hermanos, suponiendo, o sea, hijos del causante me refiero, ¿no? Eh, es mucho mejor ponerse de acuerdo, por lo menos en la primera parte, que es iniciar la sucesión, que los declaren herederos, y mientras tanto van viendo cómo hacen el reparto. Pero es importante nosotros tener la objetividad, ¿sí? En el sentido de no tomar partido por ninguno, no inmiscuirnos en el problema, más que para saber cuál es y tratar de resolverlo, pararnos como solucionadores de problemas. Y ahí seguramente muchas veces surja, y después vamos a ver el tema del presupuesto, cuál es la labor que tenemos que desarrollar. Muchas veces no es solamente iniciar la sucesión, sino también ordenar algunas otras cuestiones previo o durante la tramitación de la sucesión. Con lo cual, después, reitero, les voy a mostrar un modelo de presupuesto, pero muchas veces yo suelo hacer observaciones dentro del presupuesto que si surgiera alguna otra cuestión se presupuestará oportunamente, o si ya sé cuál puede ser la cuestión que surja, lo coloco directamente en el presupuesto con la salvedad de que en el momento oportuno se presupuestará, pero digamos, a veces hay cuestiones que uno ya las va viendo y se puede anticipar, pero básicamente
me parece que es, desde mi humilde opinión, importante mantener la objetividad, ¿sí? Los problemas que hay entre hermanos, el problema que hay entre... Yo he tenido casos inclusive que ir a mediación por un problema entre la segunda mujer del causante y la hija del primer matrimonio, que se mataban y no tenía sentido. Porque la verdad que, a ver, además que el acervo era muy, muy grande, había cuestiones de recelos, de que no dejaba entrar a la casa de fin de semana digamos, la última esposa que tuvo el causante a la hija de ese primer matrimonio. Cuestiones horribles que las tuvimos que trabajar en mediación porque hubo un planteo de simulación, o sea, toda una cuestión ya, digamos, de litigio paralelo. Y yo, digamos, obviamente fue un trabajo muy arduo, que tuvimos que iniciar una sesión de derechos para poder compensar y que se quede una de ellas con la sucesión. Pero lo más importante que nos dimos cuenta con el otro abogado con el cual trabajamos muy bien, que cuando terminamos de firmar, se dieron un abrazo a las dos personas. Entonces, en ese sentido, se mataban al extremo de, reitero, no dejar en pasar la puerta de entrada de esa casa de fin de semana. Después recapacitaron, obviamente, cuando aparece la plata y la reparten, ya la gente, cuando empieza a contarla, digamos, todos son buenos. Pero en el mientras tanto, cuando cada uno se quiere quedar con más billete que el otro, es difícil. Entonces ahí uno tiene que mantener la objetividad. Y es muy importante si les toca en una sucesión o en cualquier otro expediente, pero acá estamos hablando de sucesiones, que el abogado de la otra parte no sea permeable a esta subjetividad que plantea su cliente. Es muy importante ser impermeable, o sea, como que no pasa una gota yo digo de agua, en este caso sería subjetividad, y mantenerse muy firme, porque nuestro objetivo es que logren ver cuál es la solución concreta y real, que no siempre es simpática, ¿sí? Y me refiero también que muchas veces no va a ser simpático el honorario que le pasamos al cliente. Porque obviamente que si yo tengo que trabajar en una sucesión que tiene un conflicto paralelo y voy a tener que reunirme con el abogado de la otra parte y tratar de resolver cuestiones, no le puedo cobrar lo mismo, ¿sí? En este caso yo tenía una mediación de por medio con un planteo de simulación. No era lo mismo que una sucesión que me viene la mamá de los dos hijos, porque murió el marido, y bueno, todos contentos, hacemos la sucesión cuando vendemos la casa o el auto, o sea, hay distintos tipos de sucesiones, pero cuando viene complicada, es mucho más importante mantener la objetividad, hacer un buen presupuesto, que tratemos de abarcar todo lo que tenemos que hacer y eventualmente estas salvedades como para que después no esté la, digamos, la sorpresa del cliente. Y otra cuestión también que tiene que ver el tema de la objetividad es el concepto de procrastinar, que muchas veces tiene la gente en general, que es dejar para mañana lo que se puede resolver hoy. Yo justo ahora, no es una asociación, pero es un caso de un reclamo de propiedad horizontal. Tengo un cliente que me vino por recomendación que tenía 8 días de plazo de una contestación de demanda ya corridos y me consulta la semana pasada. Me dice, tengo algo, no sé si es una carta de documento, no sé si el desentendido. Bueno, me manda una cédula, listo. Le digo, mire, le quedan 7 días para contestar, yo le voy a pasar el presupuesto, le pido que me pague el anticipo, y esto es importante, lo spoileo. La aceptación, o sea, oferta más aceptación igual consentimiento, ¿sí? Queda conformado el contrato, en este caso de servicio profesional contra honorario. Yo la manera que tengo de que me dé el sí el cliente es poniendo la plata. Esto ténganlo, grábenselo, porque, a ver, si es un cliente de toda la vida, que yo estoy trabajando otros casos y demás, uno puede tener digamos, el detalle, si bueno, me lo pagás mañana, pasado, pero si yo sí más un primer cliente y demás, le paso el presupuesto con un anticipo. Cuando me transfiere el anticipo, avanzamos. Ni que hablar si va a haber gastos. Entonces esto es importante marcarlo, y en este caso que les decía, corría el vencimiento, el viernes, este viernes vence. Le mando el jueves, le digo por favor, y el viernes es el límite para que usted me transfiera si está de acuerdo, y yo empiezo a trabajar, iba a trabajar el fin de semana. Ah, bueno, gracias, después cualquier cosa le digo. Perfecto. Hoy me levanto, no me había dicho nada y yo ya me temía de que esta persona me iba a llamar el jueves y me iba a decir, sí, al final quiero el presupuesto. Yo ya le había advertido de que vencía el viernes. ¿Cómo hago para contestar una demanda el día viernes? O el día jueves para el viernes. Entonces hoy le pasé, le dije, también consentimiento informado, otro concepto importante, que dé su aceptación al cliente, pero como cuando vamos al médico, que nos diga todo lo que puede pasar, los pros y los contras. Entonces, por ahí esta persona prefiere otro abogado que le cobre de otra forma, no viene al caso, pero
Yo me quedo tranquilo, le mandé el mensaje diciéndole, mire, le vence el viernes como le dije, puede quedar en rebeldía si no contesta. Tenga en cuenta que aunque contrate otro colega, ya debería estar trabajando. Por lo tanto, le aviso de cortesía para que usted se quede tranquilo. Me agradeció, qué sé yo. Bueno, yo me quedo tranquilo también, que cumplí con mi deber de ética de, digamos, aunque todavía no sea mi cliente, de mostrarle qué es lo que tiene que hacer. Después, si procrastina. Bueno, como era una cédula bajo responsabilidad parte actora, eventualmente, si su domicilio legal no coincide con el domicilio que le mandaron la cédula, que es del departamento que tiene el problema, eventualmente, como no hubo un oficio de RENAPER, el abogado que agarre ese caso, si quedó en rebeldía, podría tratar de atacar esa notificación, presentarse. Pero ¿para qué llegar a ese extremo si uno puede en tiempo y forma resolverlo? Bueno, acá lo mismo, lo que quiero señalar es esto, vamos a tener clientes que son vuelteros, no solo para pagar el anticipo del honorario, sino también para mandarnos la documentación. Y uno tiene que ser muy tajante, que desde mi humilde opinión creo que es la manera para cortar esas especulaciones de, a ver, de última, si no me querés pagar lo que te pasé de anticipo, decime que llegás con tanto y me lo pagás a los 15 20 días, pero algo que pague genera que el compromiso con la causa, ¿sí? Esto es importante, a ver el, lo que más duele es el bolsillo. Entonces, si ya hay un compromiso, porque a veces hay gente que dice, sí, está bien, bárbaro, doctor, avancemos, pero yo le estoy dedicando horas, o si armo equipo con un colega, o si tengo empleados en mi estudio que para ahí les hago buscar jurisprudencia, además yo estoy activando. Entonces, esto es importante hacernos valer, que tiene que ver con el honorario, pero principalmente con lo que nosotros frente a la sociedad nos mostramos y le damos importancia y valor a nuestra profesión. El famoso, que siempre lo digo en todas las clases, viene el cliente con, pero si es un papelito, porque siempre nos dicen lo mismo, como es un poco abstracto en el sentido que no es que estamos fabricando una botella de vidrio. Ese famoso papelito puede ser la diferencia entre que termines en quiebra, ese famoso papelito puede ser la diferencia en que te tengas derecho o no tengas derecho a vender tal o cual propiedad. Bueno, entonces no es un papelito, una responsabilidad que tenemos y eso es importante que nosotros posicionándonos desde la objetividad, buscando la mejor solución, pero principalmente haciéndonos valer, siendo claros, diciéndole al cliente qué es lo que tenemos que hacer, la importancia que tiene nuestra intervención o la de un colega, porque también si está buscando y está haciendo una compulsa de abogados, perfecto, pero que esté bien informado, ¿sí? Y después también entra el concepto del tema de los honorarios. A ver, aquellos que cobran demasiado poco para captar un cliente, acá todos los que estamos presentes, yo inclusive también hago cursos de capacitación y demás, invertimos y tenemos un presupuesto y necesitamos clientes que nos paguen para poder que la rueda, digamos, circule, pero hay muchos colegas que cobran 3 pesos, después no tienen el token al día, digamos, un montón de cosas, y esos clientes que van a buscar precio terminan siendo que después vuelven porque la verdad me hizo un desastre. A mí me ha pasado, aquellos que se dediquen al laboral también, no sé, ahora quedó derogada, pero en la época de la Ley Nacional de Empleo, de que venían un requisito esencial que era para invocar el tema del mal registro, era que esté la relación vigente. Y con un despido ya impartido, venían con el reclamo de la Ley Nacional de Empleo. No, muchacho, no es esa la ley que tenés que invocar. Y yo se lo tenía que contestar en la carta de documento. Entonces, a veces el copy-pego, la improvisación, no es buena consejera. Y hay clientes que terminan en colegas. Entonces, bueno, acá nosotros obviamente todos somos responsables y nos ocupamos y nos mantenemos em, activos y con actualización. Pero bueno, siempre hay que tener cuidado con estas cuestiones. Y obviamente siempre si hay una contraparte, porque puede pasar una sucesión, mantener siempre esa objetividad también con el colega y estamos muchas veces en el mismo barco. Pasa que termina siendo que no se ponen de acuerdo de qué hacer con los bienes y eso puede terminar en una subasta y valiendo mucho menos los bienes. Entonces siempre es importante mantener el diálogo, aunque las partes no tengan diálogo, que los colegas, si lo tengamos, seamos un puente para poder afrontarlo. Así que eso creo que es importante, que muchas veces, reitero, va a tener correlato en lo que es el presupuesto. También otra cuestión importante que le vamos a poner en el presupuesto, yo suelo ponerlo, esto se los recomiendo y traten de tenerlo. Nosotros vamos a tener una entrevista inicial con el cliente que puede, yo en el concepto de entrevista inicial englobo desde la reunión que puedo tener en mi estudio,
o en un café donde nos quede más cómodo o al cliente le quede cómodo. eh, en esa entrevista personal, en ese Zoom que hicimos, y sumo también el intercambio de mails, hay un momento de ir armando la carpeta donde es importante recabar correctamente la información. Y aquello que vemos que está flojo de papeles, operar digamos, con la anticipación del caso para poder resolverlo y una vez que tenemos el expediente, poder ir resolviendo. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires está lo que es el estado parcelario, que depende de un agrimensor. Entonces, si vemos que la propiedad que está en provincia de Buenos Aires va a necesitar en el momento oportuno, que sería la inscripción de la declaratoria, de la agrimensura, en el estado parcelario, si yo damos también otro concepto, equipo interdisciplinario. Tengamos no solamente colegas abogados que trabajen en otras ramas o la misma rama que nosotros y tengamos esa interconsulta para, en un caso complicado, tener un parecer y ver si estamos bien o no. Tengamos profesionales como agrimensor, como escribano, ¿sí? Y si salimos sucesiones, tantas otras ramas del derecho, contador público también, porque de esa manera vamos a poder hacer las interconsultas del caso o directamente resolver temas como el estado parcelario. Yo particularmente di con un agrimensor muy bueno que trabaja muy bien, que va a donde sea, hay que ir a, no sé, Derqui a las 3 de la mañana para ir a hacer la agrimensura de un terreno, el tipo va, pasa su honorario al cliente y demás, yo ya lo tengo. Si el cliente tiene su agrimensor, bienvenido sea. Si no lo tiene, le recomiendo al agrimensor que yo conozco. O sea, tratan entre partes. Pero eso yo también lo pongo en el gasto, ¿sí? Porque también hay que presupuestar más o menos una idea de cuál va a ser el gasto cada tema. Después lo vamos a ver en detalle, tema de diferencia de tasa entre provincia y capital. Pero es muy importante estas informaciones que le tenemos que dar al cliente, ¿sí? Entonces, básicamente hablamos de objetividad, después el tema de los medios de comunicación con el cliente, otro tema muy importante, vamos a tener que procesar información, documentación, más que nada escrituras, esas cuestiones que nosotros subimos. Hoy el expediente es digital, lo vamos a subir en un PDF, pero yo tengo que estar, tiene que estar legible. Seguramente a ustedes les pasa. Yo tengo una colección de manteles, principalmente cuando me mandan en diciembre, porque hay gente que manda foto, no manda escaneo. Entonces ya me doy cuenta, estamos cerca de la fiesta porque sacan la foto con el mantel que está Papá Noel atrás, o el mantel cuadriculado, entonces lo termino tomando con risa. A veces me sirve para salir del apuro, pero yo le tengo que decir al cliente, mire, yo no puedo subir un expediente que va a quedar en la web con el mantelito de fondo. Ese trato de editarlo, cortarlo, pero queda todo medio raro así, entonces tratemos de que se escanee. Lo mejor es, me reuní con el cliente, me trajo la documentación, la escaneo y eventualmente le devuelvo el original, que lo guarde bajo 7 llaves, o me lo guardo yo, porque también importante, cuando subimos la documentación somos depositarios nosotros de que el original que estamos subiendo en copia existe. Entonces, o lo guardamos mientras tanto en una carpeta en nuestro estudio, o si hago el caso, si lo van a guardar bien el cliente, pero le ponemos un recibito donde dice que lo tiene él, porque también esto es importante a la recepción del documento, a la entrega del documento, que puede ser cuando ya termina el expediente, o después cuando termina el expediente, que hacemos todos los desgloses y demás, siempre recibo de entrega, recibo de que lo recibí y recibo de entrega. O sea, es importante tener ese control, porque después está el famoso doctor, yo se lo di. Y ahí es donde está yo pongo mucha énfasis, digamos, no quiero ser reiterativo. Tema de canales de comunicación, mail. A mí el mail me parece lo mejor en cuanto a posibilidad de enviar documentación, ¿sí? Que nos queda más prolijo. A mí me resulta más fácil imprimir de un mail que del WhatsApp. Si no, hoy el WhatsApp está en la computadora, pero bueno y que sea legible, que sea escaneado. Y respecto de comunicaciones, de más que nada vía WhatsApp, también si es oportuno y el cliente tiene un perfil medio desordenado, también en función de nuestra organización como estudio jurídico, bueno, marcarles. El estudio trabaja de lunes a viernes de tal horario a tal horario. Les va a pasar, o sea, les pasó que llega el famoso mensaje un sábado a las 2 de la tarde. Yo a sábado de la tarde estoy viendo el partido de fútbol de mis hijos, estoy en el supermercado, estoy en la cancha de Huracán, no estoy trabajando. Entonces, termina siendo que, por una pavada, a veces puede ser
que algunos ponen de manera respetuosa, lo mando ahora porque después me olvido, listo. Pero a veces viene la consulta y yo no estoy, o sea, es mi día de tranquilidad. Si es una urgencia, bueno, pero a ver, ¿qué urgencia poder una sucesión? Distinto si fuéramos penalistas. Bueno, ahí sabemos, está el cliente que cayó preso. Bueno, sí, obviamente, no hay, pero la verdad que en los que nos, digamos, dedicamos a lo que es civil, comercial, laboral, salvo, bueno, que sea un negocio que trabaje el sábado, yo, por eso medio duro, hablo del concepto de domesticar al cliente. Esto que queda acá no lo saquemos, no lo hablemos con los clientes, pero muchas veces hay que domesticarlos porque también, y después vamos al tema de sustitución de patrocinio, estemos muy atentos con temas que está vinculado en horarios. ¿Por qué ese cliente nos llega a nosotros? ¿Nos llegó por recomendación o nos llegó porque venía rebotando de abogado en abogado? Ahí nos vamos a dar cuenta, ingresamos al expediente, sí que ya el expediente está iniciado. Entonces, ojo, porque por ahí era mal pagador, por ahí era muy desordenado. Y el desordenado está bien, pero el problema es el desordenado que encima echa culpa al otro. ¿Sí? Entonces siempre, o siempre tengo una excusa para decir, bueno, no, entonces yo, para no tener estrés y para ganarlo en tranquilidad, lo que les comentaba que hice hoy, antes de que me venga 2 días antes del vencimiento, le aclaré los tantos. Es muy importante tener esto claro. Entonces, nos comunicamos por estas vías, con este horario, hagamos el intercambio con documentos claros. Son cuestiones que no son menores, pueden parecer pavadas, pero no lo son. Después, una vez que el cliente entra en su funcionamiento, porque si nos contratas porque nosotros tenemos ciertas condiciones, esto es como un negocio comercial. Abro la tienda a tal hora, vendo tal producto, me manejo con esto, estoy abierto a sugerencias, pero si vos venís a comprar una marca y yo no la vendo, bueno, yo no trabajo con esa marca por X motivo, te lo manifiesto y se terminó y no sigas insistiendo. Y acá lo mismo, ¿sí? Esto es importante porque la gente está un poquito complicada y a veces es importante. eh, Adelantarse a los hechos. También en el presupuesto, después vamos a hacer un ejemplo, detallar bien nuestra labor. Y eso también tiene el correlato con, bueno, pero deben haber tenido planteos. Me parece que es un poco caro. No, a ver, esto es simple. Uno va teniendo parámetros. En el caso de sucesiones que lleva su tiempo, lo podemos codificar, podemos pedir ese famoso adelanto y demás. Pero bueno, son cuestiones que uno los tiene que hacer valer al momento de presupuestarlo, ¿sí? Esto es importante, conceptos básicos, la entrevista inicial o el tema de la información, también acá, que no sea que estamos iniciando la sucesión de el marido de la causante y resulta que había un abuelo que tenía esa casa que nunca hicieron la sucesión. Entonces también está bueno cuando hacemos la entrevista, preguntar, bueno, ¿tiene la escritura? Sí, tengo acá y aparece un testimonio a nombre de el papá del causante. Bueno, mira, acá hicieron la sucesión de esta persona. No, no la hicimos. Bueno, con esa información vamos a ver y vamos a poder presupuestar si es una sucesión, si son dos. En el caso de que se pueda plantear la conexidad, será hecho en conjunto en el mismo juzgado. Pero bueno, esto es importante tenerlo en cuenta, que son detalles que no son menores siendo exagerado. Me pasó una vez, esto más vinculado al laboral, pero digamos, tiene un poco que ver. Un cliente, yo tengo una empresa que le había muerto un trabajador, perfecto, viene el hijo. Cuando viene el hijo resulta que no tenía la partida de nacimiento. Digo, mira, yo para que te paguemos el 248 necesito que acredites el interés y que digamos, lo hagas fehacientemente. Sos el hijo, tráeme la partida de nacimiento. No la tengo, bueno, anda a buscarla, no, porque nunca me reconoció. Bueno, esto lo traslado a la sucesión. Este sujeto le dije, mira, vas a tener que exhumar el cuerpo. Yo no me dedico a eso, ni tampoco lo podría hacer porque yo soy el abogado de la empresa, pero veamos, vos sos el hijo a partir del momento que tenés una partida de nacimiento que te reconoce como tal. Si no, no sos hijo, no tenés derecho. Discúlpame que te lo diga así. O sea, nuestro deber es ser fríos a veces, es ir con las cosas como tienen que ser. Entonces acá, llevándolo a una sucesión, quien se presenta con derecho tiene que acreditarlo. Entonces esto es importante también. O el famoso empiezan a ocultar. Tenía un hermano, el otro día estaba en Lomas de Zamora que había ido por un expediente y tenía al lado una colega que había hecho la sucesión, un sujeto y no había denunciado al hermano. Innecesario. Sí, pues después el hermano se presentó y, a ver, son cuestiones que no tiene sentido. Denunciarlo, de última después lo notifican que se presente, pero a lo que voy es, si el cliente ya viene con algún mambo, con alguna cuestión media rara, uno tiene la posibilidad de, lo ordenamos, no se quiere ordenar,
el famoso término que digo de domesticar, ahí, bueno, uno decidirá si está dispuesto a estresarse o no. Y después hay un medicamento, un remedio contra la gente así complicada, que es el presupuesto. Esto no lo debería decirlo en público, pero a veces pasa. La mejor manera de evitar tener un cliente es pasar un presupuesto alto. No digo una cosa que se pase, que sea exorbitante, pero si tendría que cobrar dos, le paso tres. Me va a decir que no. Y si me dice que sí, ese uno de más que le pasé es lo que cubre la supuesta mala sangre o lo que me va a molestar. Pero hay gente muy complicada. Entonces digo esto, yo voy siempre por la exageración, ¿no? Después van a tener seguramente clientes tranquilos, yo también los tengo, digamos, pero digo, siempre tenemos esos personajes dando vueltas que generalmente vienen rebotando de abogado en abogado, entonces esto lo digo, pero bueno, es sustitución de patrocinio, pero tengamos cuidado con ese detalle, que esto en la facultad no los dicen y sería bueno tener más práctica de esto, que los que estamos en la UBA íbamos ahí a la planta alta del palacio, pero hacíamos todo temas de familia, ¿no? Patrimoniales. Bueno, y el tema también del lenguaje claro sin perder el tecnicismo, y lo vamos a plantear en el presupuesto cuando le mencionemos qué es lo que tenemos que hacer, vuelvo a lo que es consentimiento informado. Que el cliente se vaya de la entrevista o del conjunto de actos que hicimos con él sabiendo de qué se trata. A mí si hay algo que me molesta y me doy cuenta, es cuando te mueven la cabeza y están en otra cosa y vos decís, porque después eso va a tener un problema y cuando le tengamos que pedir algo o decirle o le habíamos avisado que la publicación de edictos demoraba 30 días y que tenemos que arrancar prácticamente con eso porque es un plazo que es lo que nos va a hacer tardar más la primera etapa, el tipo no lo sabía o le pedí la plata en el momento de la tasa, pero ¿cómo la tasa 2,2? No, está en el presupuesto. Y esto también es un concepto importante. Si yo pongo todo en el presupuesto, después cuando venga con un planteo, el cliente conflictivo hablo, ¿no? Yo ya lo tengo anotado. Y eso a mí me encanta. Cuando vienen, salvo la sucesión, en general muchas veces cuando uno está, tiene un sistema de abono con un cliente, o por X expediente le pasamos el presupuesto detallado. Cuando vienen con, doctor, pero usted me ha dicho, no, no, yo no te incluí eso, te incluí esto, esto y esto. No está, listo. No hay nada mejor que tener por escrito. Por eso también el mail a mí me resulta mejor, porque el WhatsApp después se puede perder, perdiendo el teléfono, todo el mail queda documentado. Yo los guardo cronológicamente, armo a veces una carpetita o los imprimo, llegado el caso. Entonces yo ya tengo lo que le pedí. Usted no me dijo, sí, yo le dije, el 3 de agosto del año 2024 le pedí el agrimensor para hacer el estado parcelario y le seguí mandando los mensajes. Usted no lo trajo. Bueno, a esto voy, que no sea culpa nuestra, porque siempre o la culpa es del abogado o del contador en temas de impuestos. Siempre lo mismo. No, hablen, pasa, lo ven muchas veces en la tele con los famosos, hablen con mi abogado. Sí, pero el problema lo tenés vos, no lo tiene tu abogado te asesora, pero el problema lo tenés vos. O lo mismo un tema de impuestos. No, porque mi contador no. Bueno, flaco, a ver, vos le decías a tu contador la información. Esto es como ir al psicólogo a mentir. ¿De qué nos sirve? Tirar la plata a la basura. Bueno, al abogado no hay que mentirle, hay que irle con la verdad aunque no sea algo penal. Acá en este caso, en una sucesión, decime si hay otros que tienen derecho, decime cuántas propiedades hay. Después vamos denunciando de a una si querés, pero no me escondas, ¿sí? Porque después, obviamente, para el presupuesto, yo te voy a pasar o sobre el tracto abreviado o un inicial para obtener la declaratoria de herederos. Pero bueno, o sea, después van a ir apareciendo bien y yo te tendré que cobrar. Y ni que hablar en provincia de Buenos Aires, y esto también lo anticipo, que el que inicia la sucesión tiene un plazo fijo, ¿sí? Porque después, vamos a ver la clasificación de tareas, aunque lo hayan reemplazado ese abogado, cada vez que hay un bien que hay que procesar en el expediente, va a tener que presentarse con la clasificación de tareas, dar su visto bueno, decir si cobró o no cobró, pagar los aportes. Entonces esto es importante. Yo tuve un caso de un cliente de toda la vida de mi padre, que después lo tomé yo, que lo engrupieron, un hermano de un escribano, gente muy mala. Tenían un auto, no sé qué era, y con un chamullo le hicieron la sucesión, la iniciaron. Yo después me entero y le dije, mirá, vos me tenés que haber llamado a mí, porque es el día de hoy que cada vez que procesamos la gente que tiene sus bienes y cada vez que pasamos algo por la sucesión, este tipo se lleva un montón de plata. Y no es que le dice, bueno, ¿sabes qué? Pagame los aportes y nada más. Entonces entró para supuestamente procesar un auto dentro del sucesorio, no le dijo, mira que cada vez que tengas un bien, el tipo ya lo conocía, sabía que era gente acaudalada. Entonces entró, ¿yo qué voy a hacer?
voy a ir a pelearme con el abogado. No, listo, le digo, mira, es un error que te salió muy caro, ¿sí? Encima lo peor de todo que trabajaba con una escribanía, que el padre ya no trabaja más. El otro día llamo porque no lo encontraba por ningún lado. Y me causó mucha gracia porque el escribano me dice, no, no trabaja más, pero me dijeron un tono como diciendo, no llame más porque no lo queremos ni ver. Seguramente habrá hecho alguna, alguna cuestión ahí. Y lo terminé investigando, viendo si hay un mail, qué sé yo, y terminé dando y me dice, bueno, mándenme los honorarios, tiene derecho, que ya estaban regulados, yo después presento el escrito. Y ahora mi cliente, bueno, ya está. Entre nosotros, se llevó 3 veces más de lo que yo cobraba. Yo obviamente tengo un acuerdo aparte con mi cliente, pero da bronca. Porque yo veo esos aportes, podrían ser míos, los aportes en provincia son carísimos. Yo ahora creo que estoy al 38% aportando porque es imposible, son muy caros. Si uno no tiene muchos expedientes, se hace medio cuesta arriba. También otra cuestión que recomiendo, si ustedes están en la duda, hablo de provincia de Buenos Aires, y esto tema de costo, matricularse o no en provincia, si no van a tener muchos expedientes en provincia, asóciense para casos particulares con un colega con el cual trabajen bien y tengan buena sintonía, saquen una matrícula y trabajen con esa matrícula. ¿Por qué? Porque van a tener que, si no, aportar un montón y por un solo expediente que tengan, o dos o tres, no tiene sentido, ¿sí? Entonces, esto cuando llega a fin de año hay que ir, hay que ver cuánto hay que pagar, además de la que es la matrícula en sí, digamos, del colegio que tengan, lo que son aportes previsionales son carísimos. Si ustedes lo ven como una inversión a futuro, que el día de mañana se jubilen por esa caja, bienvenido sea, pero digamos, algo de advertencia que a veces hay que hacer el cálculo, esto yo lo hablé con muchos colegas, inclusive muchos colegas que le dan muy bien de muchos años, me dicen, mira, a mí no se me ocurre meterme en provincia. Yo como la tengo en provincia por un tema de industrias que estaban ahí, había muchos juicios laborales, muchas veces terminé trabajando con estos colegas donde me pasaban el caso y yo presentaba con mi token y demás, pero veamos, esto ténganlo en cuenta a la hora de hacer el costo si les conviene o no en provincia de Buenos Aires. Bueno, retomando el tema del lenguaje claro con el cliente, también, después vamos a hacer el presupuesto, tema de aportes en provincia, avísenles que le van a cobrar sonarios malos aportes, en el caso que ustedes prefieran eso, ¿sí? Yo siempre le digo, me tienen que pagar para que una parte a cargo del letrado y otra parte a cargo del cliente. Yo directamente le paso en el presupuesto, incluyendo la parte que está a cargo mía. Es como si fuera parte del honorario para mí. Cada uno lo decide, pero yo prefiero hacerlo así, porque si no es muy costoso. Entonces, mantener la objetividad, información necesaria, evitar malos entendidos. Todas las preguntas básicas acá están a grandes rasgos, previa al presupuesto, la relación con el causante, el estado civil. Me pasó una vez una sucesión en capital, yo la tomé después de que ya estaba iniciada. Me vi en el cliente con una declaratoria de herederos donde la concubina era heredera. O sea, quemaron el Código Civil y Comercial. ¿Qué había pasado? Era una hija menor, la madre que estaba con una unión convivencial con el causante, presentó el certificado de unión convivencial representando hoy responsabilidad parental, en ese momento era patria potestad, representando a la hija. Y esto lo importante también a veces, ojo con el copy-pego, ojo que nadie ve nada. Pasó el juez, el secretario, llamémoslo por secretario o la persona que tiene a cargo el expediente, la abogada anterior, el Ministerio Público Fiscal, pasó por todos esos filtros y tenemos una declaratoria de herederos donde declara, pero decía, unida en matrimonio, habían puesto, calculo que por el loguito de la ciudad de Buenos Aires que estaba arriba, declararon y lo peor de todo que habían inscripto un auto en el registro de propiedad automotor con esa declaratoria. En los efectos prácticos, en realidad, quedaba todo en la misma casa, digamos. Pero ¿qué hice? Pedí una rectificatoria de la declaratoria. Pero a lo que voy es, vino un caso complicado. Yo cuando leo de la entrevista, esto que les estoy marcando, no porque era mi concubino. Y usted está acá, pero no está como representante de su hijo, usted está como heredera. Bueno, después hice la presentación, ahora digo, pasó por un montón de gente y ninguno se dio cuenta. La abogada principalmente, impresentable, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Viene tu cliente, soy concubina, dale. O sea, cuando vino, pedí inmediatamente la rectificación, puede pasar, ¿sí? De hecho, siempre lean la declaratoria de herederos, fíjense los detalles de los datos, de los nombres, de las fechas, porque puede haber errores, pero esto era algo básico. Entonces, esto es importante en las preguntas que uno hace, ya las sabe. Temas si hay inmuebles que tengan los títulos, bueno, si es un automóvil también el título automotor y demás. Si hay algún expediente vinculado, porque a veces puede haber un condominio, entonces
En ese caso, abrimos el expediente por conexidad, en el caso que esté en la misma jurisdicción, obviamente. Y todos detalles que, lo que yo llamo entrevista inicial, que por ahí te lo englobo estos actos, son muy, pero muy importantes. Vamos a distintos modelos de presupuesto, ¿sí? Em, y esto, el concepto de, es una carta de presentación. Esto va a ser lo que nosotros demostremos nuestra seriedad, nuestro respeto con el cliente. ¿Soy exagerado o no? Ustedes ya lo saben, a ver, somos todos profesionales, pero yo, digamos, tengo, con este tema de la docencia, yo, digamos, hice el profesorado ahí en la Facultad de Derecho, y uno aparece, tiene el maestro Ciruela adentro, con el tema de falta de ortografía, el interlineado y demás. Seguramente ustedes son súper prolijos, pero aquellos que por ahí no le ponen énfasis, pónganle énfasis en ser claros, en dividir en apartados. El interlineado me parece que es la mejor idea, que no sé quién la tuvo, pero para que no se me crucen los renglones, eh, ser claros, que no sea como el presupuesto, y esto no quiero ser despectivo. Yo hace un tiempo había hecho algún arreglo en mi casa y hay gente que escribe todo en mayúscula. No estoy hablando de profesionales universitarios. Ya el que escribe todo en mayúscula me da la sensación que está gritando. Y ni que hablar de las faltas de ortografía. Entonces digo, poner todo de corrido, o sea, uno es una carta de presentación, entonces ser ordenados. En ese orden, yo tengo que lograr que el cliente vea de manera concreta y cierta qué es lo que voy a hacer, cuánto le voy a cobrar y de qué manera me lo va a pagar. Eso, hacerlo en la menor cantidad de renglones, pero que a su vez tenga la información necesaria. Entonces es importante. Yo esto que propongo en algún que otro modelo, no es que tenga la verdad absoluta, es lo que yo más o menos hasta ahora me viene resultando, ¿sí? Si alguno tiene otra idea, yo estoy siempre abierto a mejorar y demás, pero en líneas generales que no sea el presupuesto de, digamos, de un contratista que no sabe escribir, perdón que lo diga así, hay otros que escriben bárbaro, pero... Y hay colegas que por ahí me ha pasado con alguna carta de documento con falta de ortografía. Entonces es importante, primero, ¿qué es lo que estamos presupuestando? Tal expediente de tal causante. Tema de honorario, central. Bien. Yo acá lo que, porque hay muchas cuestiones puntuales. Lo que suelo hacer, porque está el gran tema, bueno, ¿cuándo cobro? Espero al tracto, si es que hay un tracto. Entonces yo lo que termino haciendo es lo siguiente. Más que nada lo que es Capital Federal, que si no pedimos regulación de honorarios, pasa de largo. ¿Sí? Entonces, siempre lo mejor es, después vemos tema de convenio y demás, y vamos a algunas cuestiones de aspectos de honorarios, pero esto arranco con lo sustancioso que es armar el presupuesto. Después vamos más a la teoría. Lo divido, porque tenemos las etapas, es lo más cercano que es, bueno, inicio el expediente y voy a lograr lo que es la declaratoria, que sería la acreditación de vínculos. Eso más o menos 3, 6 meses, estándar y sin problemas. ¿Por qué? Digo sin problemas. Porque después resulta que me ha pasado. Alguno de los herederos es español, pasa muchas veces. Y tienen la partida de nacimiento del año de ñaupa que no tenía el apostillado de la Haya, no sé. Entonces, muchas veces hay que salir a pedir la partida. Y se pide, en el caso de que es un español en España, además. Entonces, ojo, también que vengan. Lo mejor que hay es todo lo que podemos presentar con validación digital en cuanto a firma digital es excelente, porque yo evito tener que ir al juzgado. Hace poco me pasaba, no sé, algunos si trabajan con juzgados en Avellaneda, es muy incómodo ir a Avellaneda en el sentido no del viaje, sino estacionar el auto, no hay cocheras, ni siquiera para estacionar en la puerta, no es que uno pretende solamente estacionamiento, pero entonces un día que tuve que ir a exhibir originales, tenía confianza con mi cliente, le digo, hacemos una cosa, nos encontramos en tal lado, yo hice traspaso de auto, parecía una película. Me fui y le dije, espérame acá. Cuando me estaba esperando vino el policía a correrlo, todo era. Nos maltratan, porque en vez de darnos un espacio para poder, aunque sea, dejar el auto, ¿sí? Está en el medio de la nada, no puedes estacionar. Entonces, ahora no sé si habrá cambiado, esto fue hace como 2 años, es incomodísimo. Hermoso el lugar, pero sin infraestructura. Entonces, a veces, digamos, esto, la burocracia, la falta de capacidad de las autoridades para resolver los problemas reales de la gente, en este caso de los abogados y de los clientes nuestros. Entonces, tuve que ir a exhibir. Si yo hubiera tenido las partidas digitales, me ahorro ese tema. Hay expedientes, reitero, que los hacemos directamente por la web y chau. Entonces, divido en lo que es el presupuesto una primera parte.
para la obtención de la declaratoria de herederos. ¿Y qué hago? Le paso un honorario con un anticipo y eventualmente cuotas. Ahí, si bien después vamos a ver, si no llegamos a esta clase, la clase que viene, la referencia que la ley de honorario nos da, ¿sí? Sean capital o sean provincia, más o menos esto va a tener un correlato no solo con el acervo hereditario, que a veces uno piensa que es uno y termina siendo otro, porque después apareció algún bien y demás. Entonces, yo termino pasando desde un mínimo razonable para, con toda la labor que nos va a llevar esos 3 o 6 meses que estamos trabajando, haciendo los oficios y demás, que sea un número que el cliente pueda pagar, que a nosotros nos sirva, ¿sí? Y de esa manera sea mejor para todos. Acá en esto, digamos, no es que lo tienen que tomar así, porque es más un ejemplo, digamos, pero me parece que la mejor decisión es dividirlo hasta declaratoria y después pasar un presupuesto dentro del mismo, un apartado de tracto abreviado si lo hubiera, o si inscriben la declaratoria de herederos o si van a hacer una partición, ¿sí? Si bien no es tema de este curso, yo la partición siempre la recomiendo cuando hay varios herederos. Soy partidario de lo que pueda sacar del juzgado lo saco, por el tema de los confrontes, por el tema de los caprichos. Entonces, me ha pasado muchas veces que tenía varios bienes y varios herederos. Yo obtenía la declaratoria de herederos y después, si no iban a vender alguno de los bienes, que armen un acuerdo entre ellos de partición y lo instrumentaba con una escribanía. Y a cada uno de ellos le va a quedar el testimonio que sale del juzgado, una escritura, un ejemplar de la escritura por cada bien que les quedó y lo hace la escribanía con la orden de inscripción obviamente que sale del expediente. Pero ese siguiente paso de tener que dejar el testimonio del confronte y de tener que llevarlo todo, lo hace directamente la escribanía con la escritura y después lo escribe el escribano. Es mucho más práctico. Se le pasa el presupuesto al cliente, quizás algo un poquito más, pero es mucho más cómodo. Es la solución que yo le encontré. Yo soy solucionador de problemas. Odio la burocracia, odio la pérdida de tiempo con los juzgados y sus cosas. Hay juzgados que trabajan muy bien, otros que son horribles. Y dan vueltas y piden cosas y que el confronte te lo confrontan en 3 partes. ¿Por qué no me haces todo el confronte? Lo cumpliste lo que estaba mal y después viene, no, tal cosa. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Entonces, esto suele pasar muchas veces. Entonces, ahí lo que digo es de última, si ya vimos que no saben qué hacer con los bienes, bueno, podemos poner ítems donde por partición tanto, que puede ser el mismo honorario que un tracto abreviado. En líneas generales, si alguien pregunta, más o menos entre un 5 un 10% sobre el valor real de venta se podría cobrar. Hay también planteos, porque también hay un tema. Uno después, este concepto de lo que a uno le sirva, tenga valores en horario y también que el cliente pueda pagar, ¿sí? Entonces, eh, lo que es ley de honorarios. Trabajamos sobre evaluación fiscal, pero en el caso el abogado puede hacer el planteo para obtener el valor de mercado. Entonces, antes de tener un planteo en el expediente y complicar las cosas, yo puedo ponerme de acuerdo con mi cliente y decirle, mira, convenio inclusive de por medio, yo te voy a cobrar tanto sobre el valor real de venta de la que hagas con ese tracto abreviado, me lo pagás el día que vendemos, me das la plata. Entonces el cliente se hace de la plata en el momento que vende, no antes. Y yo seguramente, si antes le pasé por declaratoria de heredero, ya fui cobrando lo que fui trabajando. Eso para mí es la mejor solución. Después, uno en función del cliente que esté del otro lado, si tiene cierto aprecio, cierta continuidad en el vínculo y demás, puede tener un detalle de cobrarlo un poco menos. Pero bueno, también ahí hay cuestiones de no cobrar obscenidades. Yo soy partidario, a veces me da cosa pasar. Entonces, también el cliente tiene que estar bien atendido, pero también hay que cuidar el bolsillo. Sin llegar a cobrar esos mínimos por debajo del mínimo que decía antes. Y bueno, cobrás y tu servicio se basa en cobrar barato, cosa que no hay que hacer tampoco pasarse para el otro lado. Entonces, bueno, esto es importante, marco. Después vamos a ir viendo, inclusive en la clase que viene, estos conceptos de parámetros y demás, pero bueno, lo marco. Lo más sano es dividir en etapas y voy cobrando esas cuestiones. Después el tema de gastos, ¿sí? Acá, ya hay que hablarle al cliente. ¿Es provincia? Último domicilio del causante, ya sabemos dónde la vamos a tramitar la sucesión. Bueno, vamos a provincia de Buenos Aires, 2,2% de tasa. Si estamos en justicia nacional, porque el último domicilio del causante fue en Capital Federal, es 1,5 porque es la tasa del 3 reducida, ¿sí? A la mitad.
Después va a haber otras cuestiones en los gastos que si es provincia tenemos el ITGB, Impuesto de Transmisión Gratuita de Bienes, que no está en capital, ¿sí? Está la agrimensura, que en capital estaban queriendo empezar a imponerla en algunos casos, pero por ahora no hay nada firme. Después siempre hay sobretasa que es del 10% en ambas jurisdicciones sobre lo que es lo que se paga de tasa de justicia. Los gastos típicos de informe de dominio, inhibición y cesión. eh, bueno, vamos a tener antes el tema del boletín oficial, sea de provincia o de capital, con lo que es el sellado que cobran. Eh, yo generalmente lo que hago, esto está desactualizado, lo estoy mostrando, es englobo más o menos lo que me viene resultando, lo exagero un poquitito para tener una diferencia y le aclaro al cliente que se va a ir rindiendo cuentas y a medida que ya gasté la plata, le pediré una reposición. Tema de orden, no me quiero olvidar de esto. Hoy tenemos transferencias bancarias. Yo antiguamente me daban efectivo, lo guardaba en un sobre con el nombre del expediente o del cliente, lo guardaba en un cajón aparte. No lo dejaba en la carpeta, pues yo la carpeta la manipulaba y demás, no. Hoy que tenemos transferencias y puede dar a confusión, ojo, porque a veces hay gente que no solamente transfiere, sino que va y deposita en el Arturito del banco. Hay gente que todavía es así. Y te deposita, entonces no figura quién hizo la transferencia y demás. Entonces, que el cliente avisa, hay que decirle, avíseme cuando transfiere, mándeme el comprobante y hacemos la cuenta. Yo tengo una hoja a mano alzada, los más sofisticados lo harán con sus Excel o el sistema que tengan, donde pongo. Fecha, concepto, debe haber saldo, observaciones. Obviamente arriba el expediente. En observaciones pongo, por ejemplo, con qué lo pagué ese gasto. Lo pagué con mi tarjeta de débito, con la tarjeta de débito de mi señora, con, no sé, fui personalmente al pago fácil y lo pagué, lo que sea. Porque después, a veces sucede que se nos cruzó algún dato, alguna transferencia y ¿con qué pagué esto? Porque hay que rendir cuenta, ¿dónde está el comprobante? Entonces, esto es importante, anotar todo lo que se pueda, pero con ese orden. Entradas y salidas. Me transfirió a cuenta el adelanto de honorarios junto con gastos. Bueno, si eran 100 de honorarios y 50 de gastos, yo después pongo en el asiento salida de honorarios. Entonces me queda solamente el saldo de gastos. Eh, Esto yo lo tengo en la carpeta, independientemente de mi cuenta bancaria, pero lo que digo es tengamos ese orden porque después cuando el cliente dice, pero yo ya le transferí, no, no. Comprobantes, anotaciones, esto es muy importante porque yo alguna vez, aún siendo ordenado, me ha pasado que me transferían el 23 de diciembre, uno estaba a veces en otro lado viendo si el Vitel Toné, no sé qué, y puede pasar que el cliente está apurado, si bien se viene a la feria, mandó la plata, todo, no llegué a anotarlo, ¿sí? Entonces esto es importante, tomarse tiempo y todo anotado nos va a salvar. Perdón que sea así de insistente, pero es importante. Entonces los gastos los presupuestamos, aunque sea de manera tentativa dentro del presupuesto. Forma de pago, quizás lo más importante para nosotros, ¿sí? Solicitamos el adelanto, que se hace rendición de cuentas, esto es con comprobante, la mayoría va a estar en el expediente, pero uno lo hace y la forma de pago. Uno a veces también con el cliente va a tener, bueno, más o menos sus posibilidades. Le pasamos un anticipo y cuotas mensuales, ¿sí? De esa manera el cliente lo puede pagar. Porque a veces no es un tema de económico, sino financiero. El cliente dispone de poder pagarnos 100.000 pesos por mes. ¿A mí me sirve que me pague 100.000 pesos por mes durante 10 meses? Y si el cliente, digamos, es cumplidor, es un expediente que no me lleva mucho tiempo, y estoy ganando 1.000.000 de pesos, está bien, inflación que haya, pero no, ¿por qué le voy a decir que no? Bueno, uno se va adaptando en la medida de las posibilidades. Siempre un anticipo que confirma esa aceptación es importante. Documentación, yo lo incluyo en el presupuesto. Porque esto es un checklist, es además de todo el intercambio de mails y demás, que sepa qué es lo que tiene que tener. Entonces, lo que ya hablamos en la entrevista lo vuelco acá. Partida de función, importante, básico, para acreditar que está muerto el causante. Testamento original, en este caso una testamentaria, ¿no? Documento de identidad de la heredera testamentaria, poder otorgar. Acá, en este caso es un caso particular porque era de una sucesión internacional entonces yo tuve que tomar un correlato. Si alguna vez tienen algún heredero que está afuera y es importante saber que se pueden hacer poderes con el consulado argentino en la ciudad donde esté esta persona, se le manda, yo en el caso tengo una escribana con la que trabajo y me preparó el modelo del poder
obviamente se lo cobró a mi cliente, lo mandamos al consulado, el consulado le termina de dar forma y lo firman allá y lo mandaron por correo certificado, ¿sí? Esto lo digo porque es muy común que suceda y acá nos manejamos con poder. Yo soy partidario de no ser apoderado, no me gusta ser apoderado eh, por un tema, y las pocas veces que fui apoderado le hago firmar igual la demanda, consentimiento informado, que sepa lo que está presentando. Entonces, en el caso este que yo tengo acá, que es un ejemplo, era una inmobiliaria que tenía en venta un bien, la gente estaba en Italia, le dije que te apoderen a vos, porque además te va a servir para vender el día de mañana la propiedad, con ese poder, si esta gente no viene, arréglense entre ustedes, muchachos, yo no quiero nada, mi firma es como letrado patrocinante, soy obsesivo, prefiero, porque después en la asociación por ahí no tanto, porque tampoco se vamos a ir a cobrar, no es que tenemos poder para vender, pero después siempre hay más menos. Entonces yo prefiero que el cliente firme, que sepa, consentimiento informado, le explico todo con ese lenguaje claro y quedamos todos amigos. Y obviamente canales de comunicación, yo suelo, lo cerramos todos con la firma, agregando los datos de contacto. Si quieren ser más exagerados, le pueden agregar abajo con mucha dulzura días y horarios que atiende el estudio, o ya se lo aclararon por mail. Pero bueno, todo lo que se pueda dejar por escrito mejor. Bueno, esto es el inicio expediente que no viene al caso acá con lo que es pero quería mostrarles a modo de adelanto lo que es si tenemos acá a ver, lo que era la clasificación de tarea, no, esto no estamos. A ver si quedó algo más. Ya estamos con esto, bibliografía. Bien, quería mostrarles un presupuesto más. Acá esto clasifica tareas, esto es lo que les estaba hablando antes. Em, Después vamos a hacer un poco más de teoría, pero para que vean un escrito. Aquellos que por ahí todavía no tienen un expediente clasificando tareas, esto está mencionado en las leyes correspondientes de honorarios. Se divide por etapas en función de todo el expediente, distintos estadios, para después determinar cuando hay varios abogados, ¿sí? Igual siempre se clasifica tareas, pero para que sea más fácil para el juez determinar la división de ese honorario, ¿sí? Entonces, acá en el ejemplo que tienen, solo para que vean un escrito básico de clasificación de tareas, decimos la etapa uno que es el inicio, el sorteo de la sucesión, quién lo hizo, la etapa 2 que es la declaratoria de herederos y la etapa 3 que es la inscripción de la declaratoria. Dentro de cada uno, esto que yo lo digo así a grosso modo, tenemos actos que se hicieron, ¿sí? Después vamos a ver honorarios comunes, honorarios hechos propios. Pero esto es importante tenerlo en cuenta que básicamente le tenemos que decir al juez quién intervino en cada etapa. En el caso que haya varios abogados, si hay uno solo igualmente se hace, pero ahí no va a haber ningún tema de notificar al colega. Yo lo que acostumbro y aconsejo que hagan, si ustedes van a intervenir en un expediente donde ya hubo un colega con anterioridad, tienen que primero sustituir el patrocinio avisándoles. En provincia de Buenos Aires, que es también lo que les quería mostrar, a ver si la tenemos para acá, tengo varias cosas para. ah, no sé si me quedo. Bueno, en provincia de Buenos Aires tenemos lo que es el servicio por el colegio donde está matriculado el colega de avisarles con un formulario. En el colegio de abogados no lo tenemos. Y si está, avísenme porque yo hasta ahora no lo vi. ¿Qué hago yo cuando estamos más allá en ambas jurisdicciones, pero principalmente en Capital? Cuando voy a reemplazar a un colega, yo le pido los datos al cliente. Primero también averiguo cuál fue el tema por el cual, quizá el cliente obviamente me puede mentir, ¿no? Pero por cuál lo están reemplazando. Pero yo me quedo más tranquilo, además de hablar por teléfono con el colega, del mail. El mail para mí me parece bárbaro. Yo a veces se ríe el colega, le mando o conforme lo hablado, o le pongo un textito donde dice, bueno, que con tal cliente me he reunido, que me pidió que lo sustituya en el patrocinio letrado, que le estoy avisando que aguardo confirmación. Yo quiero que el colega me diga, ok, doctor, listo, fenómeno. Que me diga ese visto bueno, si bien tiene derecho de cambiar el patrocinio el cliente, para que quede claro que yo cumplí con esa obligación, código de ética, de sustituirlo al colega. Ahora, cuando lo llamo, si el colega es bueno, y empático, me decir, huí de ahí o también uno tiene que decirle, te pagó o no te pagó, porque también después la hora de procesar los bienes con inscripción de la declaratoria, de tracto,
digamos, obviamente lo van a notificar al abogado, más allá de la clasificación de tareas en cualquiera de las jurisdicciones, con lo cual si no le pagaron va a venir con el planteo. Sí, puede pedir la regulación aún en capital. Entonces, está bueno que si el cliente me ocultó esa información, desactivarla y decirle, mirá, no le pagaste, anda pagándole. A veces es preferible hasta un plan de cuotas. No, que llegue el momento que tenemos que hacer la escritura y el otro no me da el visto bueno, porque entonces esto es lo que les hablaba del rol preventivo al principio. Bueno, vamos a prevenir. Aún en la asociación se puede ejercer el rol preventivo. Que no estalle el problema. Un caso así, digamos, abuelo de pájaro que tuve en una sucesión que les puede pasar muchas veces. Venta de propiedad para una constructora. Esto era un PH en Lanús, varias propiedades. Me viene el cliente que este caso que yo les muestro acá era de esto. Estaba obviamente cambiado el apellido. El abogado anterior le termina renunciando, ¿por qué? Porque esta chica había realizado un boleto de compraventa con la constructora y los demás vecinos sin tener iniciada la declaratoria de la sucesión. O sea, no estaba donde no tenía la declaratoria, no tenía iniciada la sucesión. En provincia. Y además tenía la madre, que también tenía que pasar la sucesión, ese bien, hecha en capital, pero no había denunciado el bien. Me viene el caso a través de un colega, qué sé yo, la tipa era imposible esa clienta. Imposible. Y yo llamo al colega, me dice, ahí medio que me lo advierte, le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo ya acaso lo tomé, tengo que resolverlo, pero ¿estás a disposición? Sí, me dice, cuando venga el tema de la clasificación de tarea, contá conmigo, me dice el abogado, mandame el escrito, yo presento un escrito diciendo que lo valido y chau, listo, y me pagan, listo. Pues yo ya desactivé ese problema que podía haber con el colega. Y después el otro tema que tenía estos a modo de adelanto, que también tiene que ver con horarios, porque si hay un tema como este hay que presupuestarlo. Yo cuando me entero de que tenía el boleto de compraventa con un plazo que no iba a poder cumplirlo, porque digamos que me acuerdo justo que fue el día que mi hijo más grande cumplió un año, el 13 de junio lo había firmado esta chica. A mí me vino con el tema en noviembre. Y había firmado, sin tener todavía sucesión, ni haberla hecho a los 2, 3 meses, un plazo para hacer la escritura un inconsciente. O sea, yo sabía que había una cláusula penal en dólares, sabía que esto iba a explotar. Rol preventivo que hice, fui, hablé con la constructora. Digo, miren, me llegó este caso, ni siquiera el abogado anterior había participado, esta chica se cortó. Ellos también eran responsables porque también no tenés un asesor legal, constructora, que sabés, obviamente, que querían colar la cláusula penal. Bueno, fui, desactivé el problema, hablamos, repautamos el plazo, le dije, mira, yo esto antes de 7, 8 meses no voy a terminarlo y no quiero tener estrés. Terminamos yendo con la verdad, yendo de frente, resolviéndolo, pero tenía también a los otros vecinos preguntando. Y por suerte había una vecina, la hija, que era abogada. Entonces hablé con ella como representante y le digo, mira, esto es así, vos me vas a entender. Está mal hecho, yo no tengo nada que ver, pero estoy acá para solucionar, no estoy para seguir complicando las cosas. Terminó saliendo bien. Pero ahí hubo una tarea extra que si yo no la advertía, no la hubiera puesto en el presupuesto y después tengo que salir, o sea, se la puedo cobrar después, pero yo quiero que quede todo claro. Entonces, esto digo, ojo con los que ocultan información o que firman cosas sin haberlo visto, que después no es lo mismo hacer una sucesión tranquila que hacer una sucesión donde además yo tengo que salir a negociar una cláusula penal de un boleto de compraventa. Entonces, esto es importante marca. Hay gente que le gusta el riesgo, la adrenalina de a ver que me va a ir mal. O sea, hay gente que está todo el tiempo así, como andan en moto a 100 kilómetros por hora, con una calle con pozos, digamos, te va a pasar algo y no paran. Bueno, ese tipo de gente, yo prefiero no tenerlos de cliente, pero si los voy a tener, los presupuestos y me pagan y no me hinchan mucho, vamos. Si no, bueno. Entonces, en este caso, acá tenemos un modelo de clasificación de tareas. Y acá, al que le decía, acá lo encontré. Sustitución de patrocinio, esto es en lo que es provincia, donde acá hay un explicativo de entrando al portal de Colproba, si se llena un formulario y se le envía. Más allá de esa formalidad, está bueno el contacto, reitero, con el colega, para que cuando estén los más menos de notificación y demás, directamente se presente y no tenga que mandarle la cédula y toda la historieta esa. Bien, a ver si acá había algo más para seguir avanzando. Después, bueno, acá convenio de honorarios. Complementamos el presupuesto, llegado el caso, con un convenio
de honorarios, a ver acá de la ley 27423, en el artículo 4 nos da la pauta de que, esto es la ley nacional, dice, los abogados y procuradores podrán pactar con sus clientes en todo tipo de casos el monto de sus honorarios sin otra sujeción que al Código Civil y Comercial. El contrato se efectuará por escrito y no admitirá otra prueba de su existencia que la exhibición del propio documento y demás. Em, entonces, yo acá les digo, pongo énfasis en la importancia de hacer el convenio con el cliente, pero previamente también este presupuesto donde incluimos datos de contacto, valor honorarios, documentación a requerir y algunas observaciones. Esto es, arrancamos con un presupuesto donde lo básico lo ponemos. Si avanzamos un poquito más, porque consideramos que es lo mejor hacer el convenio, hagámoslo. En el convenio vamos a poner cosas más precisas, ¿sí? En el sentido de que, por ejemplo, en este caso que yo tenía, ya advertido de eso, puse cláusulas donde decía, bueno, que tenemos tales plazos, que si no se hacía la venta por tacto porque caía, porque incumplimiento de esos plazos, igualmente me tenían que pagar a cuenta tales honorarios, porque después resulta que uno trabaja, te cambian, esta mujer ya venía cambiando de abogado, bueno, yo igual tenía la posibilidad de pedir regulación, pero lo que yo había pautado con ella era más que lo que me iba a regular el juez, porque ya había otro abogado anterior. Entonces, bueno, uno también el reaseguro que en el convenio va a tener esa posibilidad de pautar con el cliente estas cuestiones más precisas. Entonces, cada caso nosotros lo vamos a elaborar según las características que tenga, un presupuesto y eventualmente un convenio de honorarios. También otra cosa importante que no lo, si lo dije, pero además de recibo de documentación y más allá que haya transferencias, emitamos recibo, eventualmente factura, no me voy a meter en temas de impuestos, pero bueno, eh, tengamos en cuenta eso. Más que nada, siempre tengan a mano el consejo de los contadores, porque usted les va a ingresar plata a la cuenta. Y eso, digamos, si no tienen la factura, un día pueden tener un problema. Entonces siempre tengan en este ida y vuelta, tener bien el tema de la facturación. Em, y acá tenemos el artículo 8, dice, la institución que la jurisdicción respectiva tenga a su cargo el gobierno de la matrícula, en este caso el Colegio de Abogados, registrará a pedido de parte los contratos de honorarios y los pactos de cuota litis. Hay un servicio acá, esto es lo que me importaba mostrarles, en el Colegio de Abogados, donde hay un registro de instrumentos privados, ¿sí? Esto para que lo tengan en cuenta. Y acá, bueno, está el reglamento interno. Esto no viene al caso ahora verlo porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero yo se lo subí como material para que lo tengan en cuenta. Y quería ir a la parte de honorarios y la división en el concepto de honorarios particulares y comunes, el por qué y vincularlo con el tema de las etapas. Entonces, un poco fuimos hablando de este valor que nosotros le damos a nuestro servicio a través del honorario. Si vamos a una clasificación y la tomamos a Graciela Medina, dice que es la retribución profesional de los intervinientes en el proceso por su labor, en el que se encuentra representado por una suma de dinero. Esto es lo que les dije con otras palabras. O sea, nuestro valor profesional va a estar vinculado a ese honorario. Entonces, no cobremos algo muy por debajo de los mínimos, que después vamos a ver la clase que viene en la tabla y demás, y tampoco nos pasemos de rosca, ¿sí? Porque después resulta que nos hacemos mala fama los abogados y cobramos caro, aunque para todo el mundo es caro el abogado porque no valoran lo que les solucionamos, los problemas, pero bueno, digo, esto es importante. Yo el lema que pongo es que me sirva a mí y le sirva al cliente. Si por una carta de documento voy a cobrar, no sé, 100.000 pesos, por hacer una sucesión no le voy a cobrar también 100.000. No sé, veo el tiempo que me va a llevar para obtener esa declaratoria de herederos y en función de la tabla que vamos a la clase que viene, ahí el acervo que hay, más o menos pauto algo a cuenta para declaratoria y después lo pongo con un tracto o con la partición y demás. Pero quiero este concepto que les quede claro, más allá, también, porque yo les mostré la bibliografía recomendada. Hay tres elementos importantes para entender estos temas que ustedes ya los, digamos, como abogados me van a entender, que son lectura, lectura y lectura. O sea, agarremos la ley de la que se trata, en este caso de honorario, o si estamos en tema laboral, la LST y demás, agarremos un resaltador, una lapicera, un lápiz y desgranémosla, más que nada los conceptos importantes, los artículos importantes, como para ya tenerlos a mano y cuando viene la consulta o el tema ya sabemos
cómo ordenarlo. O sea, por ejemplo, la parte que habla de los mínimos, tengámoslos en cuenta mucho más con la parte extrajudicial, que tenemos una tabla de UMAS de referencia. Entonces ya sé, me corro de sucesiones, pero ya que estamos en honorario es cuánto me tengo que cobrar mínimamente por una consulta con o sin pedido de informe. Entonces ahí me basa la referencia, creo que eran dos sumas, no sé, trámite en TIGJ, que son trámites administrativos. El mínimo son tres sumas. Bueno, uno de ahí para arriba puede cobrar, pero no por debajo, ¿sí? Porque si estamos por debajo ya estamos violando el código de ética de esos honorarios mínimos. Y además nos hacemos valer. Entonces digo, esto tener referencias es el correlato. Es muy difícil a veces cuantificar, salvo que hagamos directamente, bueno, te cobro tal porcentaje sobre esto, buenísimo, pero a veces el encajar y que al cliente le sirva y a nosotros también es como que hay que tratar de, en cada caso particular, tomarlo como si fuera un traje a medida, digamos, bueno, verlo. Este concepto de los honorarios comunes y particulares va a tener virtualidad cuando tenemos varios abogados, ¿sí? Porque hay varios herederos que decidieron no tener el mismo patrocinio letrado, ¿sí? Esto lo aclaro de primera medida. Entonces, para que esto igual yo se lo subí como material. Básicamente van a ser particulares aquellos honorarios que son el correlato de las tareas que hicimos para beneficiar específicamente a un heredero, en este caso a nuestro cliente. Ejemplo, trámite para obtener la partida de nacimiento. En este caso, quedará obligado al pago de la suma por ese concepto, él o los herederos beneficiados por esa gestión. Ahora, si hablamos de comunes, son los que benefician a toda la masa, a todos los herederos. Ejemplo, el pedido de la declaratoria de herederos. Ejemplo, la publicación del edicto. Entonces, eso es un honorario común. Esto va a tener virtualidad la diferenciación, esta clasificación, cuando hay algún planteo, cuando hay alguna rispidez, ¿sí? Entonces el juez va a decir, bueno, muchacho, vos hiciste esto, lo otro, te corresponde esto porque hiciste tal cosa y el otro le corresponde lo otro. Y después, ¿quién está obligado al pago? Lo que benefició a todos, lo tendrán que pagar entre todos. Lo que benefició solamente a José y no a Roberto, lo pagará José. Esto, a grosso modo lo digo conceptualmente como para tenerlo en cuenta. Reitero, solo va a tener virtualidad cuando tenemos más de un abogado con más herederos, entonces en ese caso particular, esto es la solución de división entre honorarios comunes y particulares. Por eso cuando lean algún fallo, o mismo en la normativa, sepan el concepto de honorarios comunes y particulares. Y un poco ya les había hablado de las etapas del proceso, otro concepto también importante que está vinculado con esa clasificación de tareas y lo que va a tener en cuenta vuestra señoría para regular esos honorarios. Entonces, en cuanto a sucesiones específicamente, tenemos una primera etapa que es el inicio de las actuaciones, esto es el famoso sorteo, ¿sí? Acá basta con que la presentación que hacemos permita que vuestra señoría declare abierta su sucesión, que sería el auto de apertura. Lo que nosotros hicimos, que tiene virtualidad para que se genere ese auto de apertura, que es esa hoja de ruta que tenemos, que dice declárese abierto sucesorio de José González y empieza a pasar revista de todo lo que hay que hacer, yo lo llamo hoja de ruta. Póngale mucho énfasis a ese auto de apertura o primer proveído de la sucesión que van a tener todo lo que hay que hacer en esa etapa previa para obtener la declaratoria y muchas veces con muy buen criterio muchos juzgados inclusive nos dicen si hay bienes muebles tal cosa, si hay bienes inmuebles tal otra. Hay juegos que trabajan muy bien, otros no tanto. Entonces uno ya, el que avisa no traiciona, dice. Entonces yo ya sé que este juego lo que me va a pedir. Inclusive, lo agrego, aunque no es puntualmente honorarios, cuando yo tengo que pedir la inscripción de la declaratoria, aunque ya sé porque está en la ley, le pregunto al juzgado los requisitos que esta señoría necesita para la inscripción, sea por tracto o lo que sea. Entonces, por ahí me sale con algo más, ¿sí? Y de esa manera, ahora, por ejemplo, en Capital le están pidiendo certificado de inexistencia de deuda tributaria, que lo tramitamos con mi IBA, con la clave, antes de la clave ciudad. Entonces yo ya sé que tengo que salir a pedir eso. Inclusive en el colegio creo que en subsuelo hay una oficina que uno puede ir a pedirlo. Certificado evaluatorio de los bienes en capital para tener la evaluación que sería el equivalente en provincia cuando tengo el estado parcelario, que ahí sale el valor actualizado. Recordemos, para ahí no lo dije en profundidad, estado parcelario es, va a un agrimensor, mide la propiedad, hace un trámite ante catastro y sale actualizado el valor. ¿Por qué esto? Porque seguramente nuestro cliente hizo la piletita y nunca la declaró, hizo la casita arriba y nunca la declaró, porque nunca se dio cuenta.
Y bueno, eso actualiza. Hace poco yo había estado en la costa, ahí en Mar de las Pampas, y me reía cuando estaba entrando, veían los inspectores de ARBA, que se les caía la baba, estaban entre los bosques tomando nota de eran unas casas hermosas, muchas que figurarían todavía como baldío. Y más allá de que hay fotos, digamos, que sacan satelitalmente y demás, estos fueron directamente. Me reí muchísimo, estamos en feria, pero digamos, me vino el estado parcelario a la mente. Entonces, esto siempre también, en la entrevista inicial le podemos preguntar al cliente, ¿hicieron alguna reforma en la casa? Independientemente de haber hecho o no, que hay que hacer el estado parcelario, ya también, así le avisamos al agrimensor que va a tener que trabajar un poquito más, porque va a tener que ir y ver y denunciar tales o cuales mejoras, o si no, que tapen la pileta y después la destapan, pero bueno, eso ya sería exagerar. Pero bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. Después tenemos lo que es esta segunda etapa que les decía, que es todo lo que es conducente a obtener la declaratoria de heredero, llámense oficios, publicación de edictos, formularios de juicios universales, ¿sí? Todas estas cuestiones, por ejemplo, digamos, grandes rasgos. En Capital Federal, Justicia Nacional, tenemos dos oficios a colegio o sea, por testamentos, Colegio de Escribanos y Colegio de Abogados. En provincia uno solo, que es Colegio de Escribanos. Es de las pocas ventajas que tiene provincia respecto de capital. Por ejemplo, dije el ITGD que en provincia está y en capital no. Entonces, generalmente en provincia es más caro, va a haber más gastos. Una a favor de provincia es esa. Entonces, esto es importante enmarcarlo. Y la tercera etapa, esto inclusive ustedes lo pueden utilizar para cuando están en la entrevista con el cliente, explicarle cómo se divide el expediente, cómo va a ir yendo. No comprometamos un plazo puntual porque va a depender de muchas cuestiones, pero más o menos a grandes rasgos decirle, bueno, va a tardar tanto tiempo, 3, 6 meses, si no hay ninguna complicación, después pedimos la inscripción. Y la tercera etapa es la inscripción. Acá también otra cuestión importante respecto de los gastos, de los costos, que es otro tema también importante, siempre marco. Tengo la declaratoria. Buenísimo. Yo ya le presupuesté, cobré el honorario, lo sigo cobrando porque lo mensualicé. Hay que cuidarle el bolsillo al cliente. Si el cliente puso en venta la propiedad, Eh, bien, generalmente le van a poner una vez que se inició la sucesión que va avanzando, se pone en venta. Yo siempre también esto lo recomiendo. ¿Qué le digo? A la inmobiliaria, digo, páseme el contacto. Lo venden por una inmobiliaria. Bueno, me presento, le digo, bueno, mire, está así, así, estemos en contacto. Cuando viene un interesado, avísele que hay una sucesión y demás, y avísele, porque va a designar un escribano o va a haber alguien que lo va a asesorar a ese comprador. Que se comuniquen conmigo. Entonces yo le digo, mire, esta es la sucesión, está así, está así. Y ya a partir de que el comprador, ese potencial comprador, está interesado y deja la seña, ahí nos ponemos a trabajar, ya tenemos la declaratoria, a trabajar para obtener esa orden de inscripción por tracto. Porque ¿para qué lo voy a hacer gastar plata al cliente si todavía no tengo un interesado? Y esto es importante, se los voy a marcar también ya que hablamos antes de catastro, que una vez se cayó una operación no por responsabilidad mía. Catastro cierra más o menos el 15 de diciembre. ¿Por qué? Porque economía inflacionaria, al otro año cambian las valuaciones. Me pasó con un caso particular, estaba en venta la propiedad, aparece un interesado, era un caso rarísimo donde tenía, en San Isidro era una casa muy linda con un terreno lindero al lado y encima la casa estaba construida sobre un pedacito del otro lote. Un lote estaba a nombre de una sociedad que hicimos sinceramiento fiscal y lo pasamos a los herederos, o sea, no hizo falta sucesión, y el otro sí fue la sucesión. Habían hecho el estado parcelario por lo que era sí, la sucesión y el estado parcelario de la otra propiedad se había vencido, porque esto había mucho sinceramiento mucho tiempo antes. Yo le vine diciendo a mi cliente, vayan renovándolo, vayan renovándolo. La cuestión es que cuando se acuerda, contrata a la agrimensora el 8 de diciembre, 10 de diciembre. La agrimensora dice, mira, no va a llegar, no me lo van a dar porque no estamos a tiempo y se va a hacer el año que viene, por tanto no me va a salir. Entonces, ¿qué pasó? El potencial comprador, para mí, no tenía la plata, algo pasó, lo puso como excusa. Dijo, no, si no se firma en enero, yo en febrero no pienso hacer nada. Bueno, listo, cayó la operación. ¿Sí? Obviamente el cliente tuvo la responsabilidad porque lo que era la asociación ya lo tenía bien manejado. Pero lo digo esto también, mails, comunicaciones, yo le había avisado, actualizar el estado parcelario. La importancia de también, además con el cliente, en este caso con la inmobiliaria, de estar siempre a disposición. Todas las cuestiones de
que quieren ver el expediente, cuándo sale, cuándo no sale. Yo me trato con la escribanía. Otro tema importante también, ya que estamos y les marco. Hoy hay expediente digital. El escribano va, lo mira por la web, pero me ha pasado. Yo he tenido expediente del año 68, yo todavía no había nacido, pero que estaban vinculados. Se denunció el bien ahí porque venían las familias, esto que les dije, a veces quedaron su asociación a mitad de camino, ese bien no lo denunciaron, entonces bueno, eh, hay expedientes que todavía están en papel y a veces son mixtos. Tenemos un inicio en papel y después siguió digital. Entonces hay que pedir el préstamo. Y esto también de obsesivo. Yo soy muy obsesivo, fui al psicólogo 10 años, pero quedé medio curado, pero digamos, para la profesión me sirve. Es quién retira el expediente. Olvídense, el escribano no va a ir. El empleado del escribano no sale de la oficina, están ahí adentro. No puede estar a más de 3 metros de la taza de café, si no les salta una alarma. Va a tener que ir el doctor Viera o ustedes, digamos, cualquiera de los colegas que estamos acá. Entonces, como norma, ha pasado, no a mí no, pero han pasado casos donde se retira el expediente, se lleva a la escribanía, se le deja la escribanía, vamos el día de la firma, todos contentos, nos llevamos la platita del tacto abreviado, hermoso, listo, fenómeno. ¿Y el expediente quién lo devuelve? Me olvidé de ir a buscarlo, no, el escribano, no, yo lo devuelvo, Viera, vaya tranquilo. No lo devuelven, no lo devuelven. Y si se extravía el expediente, ¿quién es responsable? El que firmó el libro de préstamo. Entonces, ¿yo qué hago? Esto anótenselo que ellos estudian no lo hicieron. Si es que les toca un expediente mixto o 100% prácticamente papel, porque a veces uno lo pide el desarchivo y estuvo todo papel y recién ahora es digital. ¿Qué hago? Voy, hablo con la escribanía, por eso el contacto. ¿Qué día me pueden recibir? El martes 4 de agosto, listo, buenísimo. Hablo con el juzgado por teléfono. Tengo que retirar esta letra, listo, fenómeno. Voy el mismo martes 4, retiro el expediente, firmo el libro, me lo llevo a la escribanía. Ya hablé con la escribanía, yo te lo dejo, lo fotocopias, la parte pertinente, me lo devolves y me lo llevo yo de vuelta. Y cuando yo dispongo, no digo mismo día, papá, y no dan los tiempos, al otro día, cuando ustedes se organizaron la agenda, van, lo devuelven y que se tache en el libro de préstamos o digitalmente, para el jugador de datos tienen todo digital, que quede que viera, o ustedes lo devolvieron. Y nos quedamos todos tranquilos. Después se firma el tracto, festejamos, todo bárbaro. Pero, por favor, como ustedes son los guardianes del expediente, si lo sacan del estrado judicial, lo devuelven al estrado judicial, ¿sí? Si en el medio lo extraviamos, nos robaron el semáforo de la autopista ahí en Loma de Zamora, bueno, no importa. Pero que, digamos, que no sea que se perdió porque nos desentendimos del expediente. Esto lo marco porque en este tracto abreviado, en estas cuestiones que va a haber, nuestra responsabilidad también verán que no solamente es presupuestarle para obtener los autos, sino también hacer todas estas labores que hay que decírselas al cliente. Mire que yo voy a tener que ir, muchas veces van a perder una mañana yendo a ver el expediente, ni clases de archivos, pedirle a la mesa del archivo general el número a veces que está archivado. Yo este caso que tuve en la Zamora tuve que ir a un mostrador del archivo general, después ir a otro mostrador. Entonces, cuando uno ya lo ve, bueno, le voy a tener que dedicar tiempo, que ya sepa el cliente que si en esa asociación del antepasado no pasaron ese bien y estaba a nombre de él, vamos a tener que pedirle ese archivo, denunciar el bien. Entonces, estas cuestiones son importantes tenerlas en cuenta que parece una pavada, no lo es, porque después mi labor no va a comprender un solo expediente, sino va a comprender varios expedientes, ¿sí? Entonces sería lo que es la tercera etapa, que obviamente para ir a la etapa más linda, pues ya estamos más cercanos a cobrar quizás lo más, que es el tracto abreviado, por lo que cobramos más y lo que generalmente vamos todos los sábados. Ojalá que haya un tracto abreviado y podamos cobrar. Acá respecto a clasificación de tareas que les decía, en las leyes, en la ley de Provincia de Buenos Aires y en lo que es la ley nacional, básicamente tenemos lo que es el artículo 29 de la 27423 que dice revisión oral, los procesos de su naturaleza se consideran divididos en etapas. Y acá las menciona. La demanda de conmutación en toda clase de juicio o el escrito inicial en sucesiones, ¿sí? Esto es importante, entonces ustedes con lectura del artículo ya lo tienen. Igual yo ya se los puse ahí, está dividido y es la manera que van a tener de dividirlo después en la clasificación. El fundamento, o sea, para entender un poco, pues siempre me gusta, bueno, ¿por qué es esto? Para no copiar y pegar. Es
porque nos va a permitir en la regulación de horarios que vuestra señoría tenga claridad, no siempre la tiene, para que divida de manera correcta. Ahora, también, y vamos al grano, vamos al punto, si yo ya pauté con mi cliente un honorario, lo que me regule va a tener virtualidad en provincia en los aportes previsionales, ¿sí? Yo muchas veces voy a poner que ya cobré, que me desentiendo, pero los aportes los tengo que pagar iguales, marche preso, ¿sí? Entonces esto lo digo, es un tema que va a tener virtualidad con los aportes. Salvo que nosotros hayamos pautado con el cliente, lo que regule vuestra señoría yo le cobro. También es válido, porque está dentro de la ley, ¿sí? Entonces esto lo digo, no hay una verdad absoluta. Entonces, bueno, acá tenemos las etapas que yo se las volví a aclarar. ¿Qué más? Cosas que me interesen. Esto que les decía, acá lo puse con color. Va a tener virtualidad solamente con dúo, distintos profesionales intervinientes y cuando hay, además, más de un heredero, ¿sí? Porque si no, no tiene sentido. Un solo abogado, por más que haya cinco herederos, no va a tener virtualidad o a la inversa, ¿sí? Y acá otro ejemplo, a esto es de la clasificación de tareas, incluyendo el pedido de orden de inscripción. ¿Por qué? Porque uno generalmente lo condensa todo. Cuando vamos a pedir una inscripción, presentamos todos los requisitos, clasificamos tareas, después viene el auto de regulación de honorarios y después presentamos los aportes y después recién ahí nos dan la orden de tracto, en el caso es un tracto de inscripción de la declaratoria. Todo eso, las partes pertinentes se van a copiar. El escribano en la escritura de tracto o nosotros después en el testimonio si queremos inscribir la declaratoria. Entonces esto es importante, ¿sí? Nos van a pedir, según el juzgado, inclusive que declaremos actualizadamente nuestra condición tributaria, entonces presentamos la inscripción tributaria que tenemos, la mayoría, supongo que monotributista, y aferrémonos al monotributo y no lo saquen nunca, porque ir a reposar en el cripto es complicado, venimos resistiendo todavía. Pero bueno, entonces acá repasando, también para que les quede como apuntes a aquellos que por ahí recién están con las primeras armas en sus sesiones. Pago de tesis sobre tasa, esto tiene que ver con los gastos, por eso lo refiero. Informes de inhibición, informe de cesión. Ah, también esto es importante para que lo tengan en cuenta. Informe de inhibición y cesión del causante es en el registro de propiedad inmueble donde tengo la sucesión. El informe de dominio va a ser donde tengo inscripto el inmueble. Parece básico, pero he tenido algunos una pregunta y es válida esa pregunta porque a veces nos podemos marear. Yo puedo tener una sucesión hecha en provincia de Buenos Aires y tener todo el acervo hereditario en capital. Sí, puede ser. Entonces, lo que es informe de dominio y obviamente después la inscripción va a ir a capital, aunque yo lo tenga en provincia de Buenos Aires. ¿Va a pagar también ITGB? Sí, va a pagar ITGB porque uno de los motivos es que en este caso los que se benefician tengan un asiento ahí en provincia, en este caso el causante, que es el que está, digamos, delegando sus bienes, está en provincia. Arbat es una especie tiene tentáculos como un pulpo y va, digamos, cazando lo que puede, así que todos los motivos son para que el ITGB esté operativo. El certificado de evaluación, acá también, si es una propiedad en Capital Federal, vamos a tener un certificado evaluatorio que hay, esto también para aquellos que por ahí vayan viéndolo, pongan clave MIBA. Antes había una clave ciudad para relacionarnos como si fuera la clave fiscal con AFIP, con AGIP, que sería el del gobierno de la ciudad. Tenemos hoy día una MIDEA, que es una aplicación muy interesante. Podemos hasta hacer denuncias por un bache en el barrio donde vivimos, mientras sea en Capital. Pero todo lo que es certificado evaluatorio, todo lo que es inclusive impuesto de sellos cuando tenemos algún contrato, hoy está por clave MIBEA. Entonces, bájense la aplicación en el celular o entran por la computadora, clave MIBEA, pongan en el buscador, sacan un usuario con la clave y con eso van a poder pedir certificado evaluatorio. Ese certificado evaluatorio que emite el gobierno de la ciudad, que les va a llegar por mail, después una vez que lo procesaron por el aplicativo, van a presentarlo para decir que acá ahora vamos a ver, el cálculo de la tasa de justicia va a venir sobre ese valor que tiene la propiedad según gobierno de la ciudad. Si fuera una propiedad en provincia de Buenos Aires, van a presentar el estado parcelario. Si justo por la ley no corresponde hacer estado parcelario, presentarán una boleta de ARBA, ¿sí? Pero en general van a caer todos en lo que es el estado parcelario, pero por eso también equipo interdisciplinario. Yo agarro, levanto el teléfono y digo al agrimensor, Miguel se llama. Miguel, tengo este caso, sí, va o no va estado, listo, pum, y ya lo vamos trabajando. En ese sentido, uno se anticipa y que traigan la boleta de ARBA actualizada.
También pídanle al cliente que tenga a mano la clave SIT. La clave SIT es la clave con la que se relacionan con ARBA, ¿sí? Clave de identificación tributaria. Seguramente la tengan porque tienen un auto en provincia y pagan el patente con eso, pero es una clave que nos va a servir para hacer el ITGB, ¿sí? Y cualquier otra relación con ARBA a través de esa clave. Ustedes le piden al cliente la clave, cuando tienen que hacer el ITGB lo hacen. Yo en mi caso particular lo hago porque me formé en un estudio contable, pero si no también he visto que hay gestorías que lo hacen o en un estudio contable con los que ustedes trabajen, si el empleado administrativo se da maña, no el contador, porque el contador esas cosas no quiere ni hacerlas, pero digamos, para irte a un administrativo es la verdad que un rebusque interesante para aquellos que quieran, si tienen una gestoría o algo, porque sirve. Es un sistema muy arcaico, tan o más arcaico que cuenta DNI, porque en provincia es como que si no es de modé no sirve. Y tiene unas solapitas chiquititas que entra 20 cosas, a veces se traba, pero bueno, con paciencia se puede. Hay, aquellos que quieren investigarlo ponen guía ITGB ARBA y les va a aparecer todo una guía bastante interesante en PDF para cómo hacerlo, pero básicamente háganlo con el SIT, con la clave SIT del cliente. Podrían hacerlo con la clave propia de ustedes, pero yo prefiero hacerla con la del cliente. Con la de un heredero me alcanza, si no hace falta que sea. Es una declaración jurada en general por todos. Eh, y acá lo que les mostraba, el cálculo de la tasa sobre ese certificado volatorio sobre el estado parcelario. En este caso en provincia aplicamos el 2.2, la sobretasa y la clasificación de tareas en ese mismo escrito y después vendrá la regulación y toda la mar en coche. Y acá les quería mostrar lo que sería un proveído de regulación de honorarios, donde vuestra señoría va a mencionar todo lo que son los artículos de la ley y demás. A veces hacen un speech que se, digamos, justifican por qué van a decir lo que van a decir. O sea, estamos todos esperando y a ustedes les debe pasar. Estamos yendo al renglón donde dice pesos y que nos regularon. Pero bueno, este, si esa parte como que uno no la quiere ver, pero bueno, es importante que van a ser, a veces es más largo, más corto, pero más que nada vamos a tener lo que es la regulación acá, yo se los marqué en amarillo. En función, los honorarios se regularán ponderando las tareas desarrolladas, la extensión y el resultado de acuerdo a los lineamientos antes descriptos. Por favor, quiero ver cuánto cobro. Por las tareas comunes, acá ven esta virtualidad de lo que hablamos comunes y particulares. En la segunda etapa, en beneficio de los coherederos, por la cual la regulación debe ser aportada. Acá se me fue soportada en partes iguales por todos los herederos y legatarios. Y acá en un caso de había legados, entonces le regula a Tilio Jorge su carácter de patrocinante, la administradora y heredera testamentaria, pesos 70 millones, bueno, cobró algo este muchacho, este Atilio Jorge, equivalentes a tantos UMAS, ¿sí? Después en la clase que viene vamos a ver la ley con el tema de las UMAS y demás. Hay también, y esto a modo de adelanto, una fórmula con un tema de mínimos de UMA que yo después se les voy a explicar, no se vuelvan locos con eso, pero es como que hay escalones y entre escalón y escalón no puede pasar de tal criterio. Yo armé un memo para que lo entiendan, pero bueno, después lo vemos en la clase que viene, porque si hay algo que el legislador no hace es ser claro y concreto. Generalmente, no digo que no sean abogados porque hay asesores atrás, pero aquellos, yo estuve muchos años liquidando sueldos y me tenían harto los sindicatos que se juntan y hacen sumas no remunerativas y el retroactivo y homologan el ministerio cuando ya se pagaron los sueldos. Todas esas historias de gente que en su vida trabajó pero deciden por nosotros. Y con esto que la ley de honorarios en algunas cosas, flaco, hacen un poquito más claro. Pero bueno, hay una formulita ahí entre escalón y escalón para no pasarse, que está ahí media rara, pero yo, digamos, le di una vuelta y después le comparto ese material. Más allá de eso, si ustedes pautaron con el cliente, que es lo mejor, que diga lo que diga el juez, buenísimo, pero yo ya pauté con mi cliente. Em, entonces, bueno, esta es la regulación que generalmente la justifica con algún fallo más reciente, sonarios, por si alguno viene con algún planteo y alguna cuestión más. Habíamos visto también el tema del convenio, el modelo, que después vamos a ver un modelo en particular la clase que viene, a ver si me queda alguna cuestión más. Ya estamos, faltan 10 minutos. Em,
Bueno, también les recomiendo esto, vayan haciendo lectura de la normativa, más que nada para la clase que viene, pero quería mostrarles algo, ahora se me fue, que tenía, se me fue ahí, a ver. Acá, esto que les quería mostrar, porque también había tenido una pregunta en el cursada pasada. Esto es importante, les puede pasar el famoso son el abogado de la familia y va a venir siempre la tía Norma, el tío Osvaldo, fallecieron y hay que hacer la sucesión y demás, entonces, o en propia causa. Eh, Hay un principio que es, obviamente, nuestra profesión se presume que es onerosa, no trabajamos, el abogado no mueve un dedo si no cobra, aunque eso después en la realidad no sé si sucede, pero bueno. Entonces, el artículo 11 de lo que es la ley de provincia, y esto también arranco con provincia porque tenemos el tema de los aportes, ¿sí? Dice, el abogado que intervenga en actuaciones judiciales realizadas en representación o patrocinio de ascendientes, descendientes, consanguíneos, afines, hermanos, cónyuge, mete hasta los vecinos, pareja unida convivencialmente, cuyos honorarios fueren exclusivamente a cargo de aquellos, ¿sí? Podrá solicitar que no le sean regulados y en este caso el pedido se considera renuncia definitiva a la regulación y cobro de los salarios respectivos. Entonces, la caja recaudadora, que la caja de deudas no se quiere perder nunca nada, pero hay un principio que dice, bueno, acá en esto no nos metemos, que... Y esto es, yo acá sigo el comentario que hace Leandro Vanegas del libro que les recomendé, que dice que esto responde al principio de la unidad familiar, supongo que dice para que no se peleen en el cumpleaños del tío Osvaldo y estén todos a los cuchillazos. La necesidad de tener en mira la realidad económica del seno hogareño. Dice, resulta lógico y justo a la realidad que no se le imponga a un abogado cobrarle por sus servicios jurídicos a padres, hijos, hermanos, su pareja. Yo no tengo problema en cobrarle, pero bueno. Y si en cambio se le otorga la facultad de, y esto es importante, elegir percibir o no los honorarios. O sea, esto es, el abogado puede cobrar o no, ¿sí? En el caso que elija no cobrarle, sería absurdo que le regulen igual y que tenga que pagar aportes cuando no cobró. Entonces, esto es una excepción a ese principio de irrenunciabilidad de los honorarios, ¿sí? Entonces, en ese caso, en los demás casos, obviamente, siempre se va a regular en provincia de Buenos Aires, más que nada, ante sí o sí, en capital, San Justicia, tiene que haber un pedido expreso, si no, el juez directamente, salvo que haya una cuestión, una sustitución y pide notificar al letrado anterior para que se diga lo que tenga que decir, entonces para cubrirse, porque mañana viene el abogado y dice, che, yo no cobré. Eh, pero esto es importante, lo marco, porque he tenido las preguntas, si yo hago la sucesión de mi familia, bueno, tengan en cuenta el artículo 11 en lo que es provincia de honorarios, de Buenos Aires, que es a facultad del abogado. En cuanto a las situaciones aparecientes, también esto es importante que no le van a ser exigidos, pero bueno, dejen asentado en el expediente de que hacen uso del artículo 11 y por lo tanto no piden la regulación y acreditarán los vínculos que ya van a estar acreditados en el expediente, pero bueno, si en el caso que sea, agregarán la documentación necesaria. Y en lo que es justicia nacional nos remitimos al artículo 5 que dice, la renuncia anticipada en horarios y pacto o convenio que tienda a reducir proporcionales establecida en el arancel fijado por esta ley será nula, nula absoluta, excepto, esto es lo que nos importa, si se pactare con ascendientes, descendientes en línea recta, cónyuge, cónyuge, no cónyuge, cónyuge, conviviente o hermanos del profesional, o si se tratara de actividades por bono. Esto hace referencia, a ustedes les pasa seguramente, más que nada en provincia, tenemos la obligación de asistir a la gente con pocos recursos y nos sortean y cada tanto hacemos, en provincia por lo menos, aunque no sea voluntario, porque es obligatorio, alguna asistencia. Eh, en Capital hay una asistencia, pero es más voluntaria, pero digamos, en ese caso tampoco tendrían que pagar aportes. Y acá ven, básicamente esto es también la excepción al principio de irrenunciabilidad y es importante que contempla la consanguinidad y no la afinidad. Esto es, si es un amigo, si es hasta un primo, no. Pero si es en la línea recta abuelo, padre, hijo, vamos a la cónyuge o cónyuge, digamos, sea varón o mujer, y los hermanos. Esos uno puede no cobrarles. Después, familiarmente está, no, yo te quiero pagar igual. Bueno, cada uno decide, lo resuelve, pero digamos que tendrían la posibilidad de
no cobrar y no pagar aportes. Esto en provincia de Buenos Aires tiene mayor virtualidad, tiene mayor sentido. Por lo tanto, ahora, si ustedes están, sale una sucesión, un contradictorio, en causa propia y vencen en costas a la otra parte, sí pueden cobrarle a la otra parte porque fue vencido en costas. Pero esto es más que nada por si ustedes están en causa propia, obviamente no se van a pagar ustedes mismos, es una pavada, pero digamos, por ahí si hubo una fin y en un contradictorio lo están atendiendo, tampoco ahí, si hubiera regulación, pueden aplicar estos conceptos, más que nada para que los tengan en cuenta. En la clase que viene vamos a ir a los artículos que a mí me parecen más importantes. Yo creo que ya les anticipé algo de material respecto del resumen de lo que son las leyes de honorarios. Entonces vamos a ir a esas cuestiones. Quiero ver también el tema de las referencias con esa tabla de honorarios, que son referencias, ¿sí? En cuanto a la regulación, ustedes pueden tomarlo para pautar con su cliente el horario. Ahora, tengan cuidado. Si ustedes se pasan de esas referencias y pautan un convenio con un cliente, suponiendo, porque yo cuando doy cursos, todo he escuchado, no, le pasé el 40% sobre el valor real. Yo los felicito. Ahora, mañana les viene un planteo de ese cliente que no les quiere pagar y eso está por fuera de normativa. Entonces, también hay ojo con eso de no pasarnos. eh, para un extremo que no va. Después, reitero, vamos a ver el artículo puntual donde si en una regulación hablo, si el colega no está satisfecho con la evaluación fiscal que tienen y considera que tiene un valor de mercado mayor, que obviamente siempre el valor de mercado es mayor, y no se puso de acuerdo, esto lo agrego yo, con su cliente para cobrarle X, porque no pudo presupuestarle bien, o lo que sea, se puede hacer el planteo dentro del expediente, pero ahí ya entramos en una zona de presentar valuaciones. Vayamos siempre por lo más fácil. Pautemos con el cliente. ¿Te gustó? ¿Estás de acuerdo? Anticipame ese pago a cuenta y avanzamos. Siempre, por eso hoy lo vimos en la primera clase, entre partes, ponernos de acuerdo con los parámetros legales, que vamos a ver la clase que viene, pero básicamente lo importante es ser claros con el cliente, explicarles cuál va a ser nuestra labor, que no es un papelito, esto siempre lo marco porque está esa creencia, traes el papelito y la declaratoria, no, acá no le agrego los años de facultad, los años, digamos, de preparación que uno sigue, entonces, bueno, es una responsabilidad que tenemos y eso tiene un valor. Así como cuando viene a hacer un arreglo a alguien que no fue a la universidad y no cobra una fortuna porque un abogado que tiene una matrícula, y ahora no sé, quieren sacar las matrículas, no sé qué quieren hacer con eso, pero bueno, hay una responsabilidad que ellos mismos saben que si nosotros nos mandamos un moco nos pueden denunciar en el colegio de abogados, donde estemos matriculados, y tiene un reaseguro. Bueno, eso es importante también marcarlo, no somos, digamos, que venimos acá a hacer cualquier cosa, ¿sí? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Eh, pero bueno, básicamente estas cuestiones. Veremos la clase que viene, la ley en la mayor profundidad que podremos. Y después, reitero, cualquier duda, inquietud, tienen un caso en particular que por ahí, no sé, quieren una segunda opinión, lo que sea, yo tengo el mail que les pasé, el Instagram, y cualquier duda, inquietud que tengan, yo no tengo ningún problema, me hago siempre un huequito para poder contestarles. Así que bueno. Les agradezco la paciencia, no sé cómo hice para hablar 2 horas tomando un solo vaso de agua, pero bueno, no sé si nos aburrí o no. Eh, inclusive la clase que viene, si quieren alguno levantar la mano o algo, digamos, yo no tengo problema. Mientras le demos cierta continuidad a la clase, bienvenido sea. Así que bueno, ¿Lo podés poner en el chat, el mail de vuelta? a ver, se los pongo en este momento, porque después si no lo borro, a ver, ahí los mando. Es Javier Aníbal Viera, o sea, son mis tres nombres, mis dos nombres y mi apellido. @gmail.com, ahí lo mando, ahí lo tienen. Y mi mail, creo que si ponen Javier Aníbal Viera aparece, pero es aboj, ahí lo pongo, punto, Javier Aníbal Viera punto uva. Ahí creo que lo escribí. Ese es el Instagram, ¿sí? Yo ahí más que nada en Instagram publico todas las cuestiones académicas que voy haciendo y demás. Entonces, ahora estamos con el curso del cuatrimestre que viene, pero bueno, aquellos que les interese o recomiendan algún otro curso de algún colega, y también es una vía para cualquier mensaje que quieran mandarme de consulta y demás, yo no tengo ahí problema. Así que bueno, reitero, les agradezco. Nos vemos el lunes que viene
a la misma hora, ya, digamos, viendo la ley. Si la pueden ir leyendo y demás, para ir para aquellos que todavía no se inmiscuyen mucho, como para si tienen alguna inquietud o algo con algo, también pueden hacer algún planteo. Así que bueno, Yo te digo, perdón, ¿por dónde bajas el material? eso se los van a mandar por mail. Yo pregunté, se los van a Ah, mandar por mail de la administración. Yo ya les mandé y ustedes se los mandan. Eso quédense bueno, tranquilos, buenísimo. por favor. Bueno, bárbaro. Gracias. Gracias a todos y nos estamos viendo el lunes que viene. Chau, Hasta chau. luego. Gracias, buenas noches, Por doctor. favor, a ustedes, gracias, muy amables todos.